Todo el mundo se raya, yo también me como la cabeza. ¿Cuánto te rayas? Ahí es donde está el problema. La persona que rumia con ansiedad no hace. Es que la voy a cagar, pero la vas a cagar ¿cómo? El consumo de sustancias a veces puede ser un escape de la rumia. Seguir a gente de forma obsesiva en redes sociales puede ser una forma de rumia. Ah, esto que he hecho me ha salido bien. Claro, tú te olvidas de las 900.000 veces que te has pasado rumiando acerca de mierdas que no han pasado. La rumia se ve reforzada de manera aleatoria e intermitente, lo cual la hace más resistente todavía a la extinción. Eso te deja con la sensación de si rumio lo suficiente, a lo mejor acabo llegando a una solución. Claro, es mentira. ¿A ti de qué te sirve pensar en esto? Evitar sentir cosas que querrían no tener que sentir. Esto es oro lo que acabas de decir. Bueno, toda la entrevista es oro, pero es que esto me ha dado un clon muy fuerte a mí ahora mismo. Si no somos una vaca, ¿por qué rumiamos tanto? La vaca rumia pasto, nosotros rumiamos pensamientos de forma infinita, en bucles sin parar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué me lo dijeron? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Rumia mental, ¿qué? Empiezas siblinamente, así como quien no quiere la cosa. Empiezas así como a pensar un poquito, te coge de la mano y te lleva de paseo, pero que al final se dedica a dar vueltas una y otra vez en bucle, y esto además incorpora o trae consigo a compañeros como el insomnio, la ansiedad, los bloqueos emocionales y una fiesta muy guay, que es para nada guay, de la cual no sabemos salir. Y hemos pensado, ¿quién podemos traer? Que nos diga, que nos informe, que nos diga esto es así, esto es así y se sale por aquí. Pues al psicólogo más conductista que conocemos, sin pelos en la lengua, con un enfoque súper directo, sin tonterías, nuestro queridísimo Ramón Nogueras. Bienvenido, cómo agradecerte que estés aquí. Me da miedo preguntarte, ¿cómo estás? Yo muy bien, estoy muy bien. Yo creo no, es que eres la persona que más veces ha venido y se ha sentado aquí conmigo. Soy pesadísimo. No, eres pesadísimo, vamos, nos encanta tenerte. Además, sabes que a mí me gusta mucho charlar contigo. Sí. Y que sepáis que le he pedido, por favor, que se trajera sus libros, pero él no lo ha entendido así. No. Se ha No me he traído, traído mi libro, he traído otro libro. ha traído otros libros, pero que están muy bien, que ahora, bueno, Son ahora sobre el tema. son sobre el tema, claro. Claro. Yo quería que te trajeras tus libros, que siempre los menciono, que los puedes decir tú así, me quitas Sí, sí. el marrón de decir todos los títulos. Bueno, no, hombre, tenemos el primero, que de hecho además el primero se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y es un libro que salió en 2020 y ahora que es su 5º aniversario vamos a sacar una edición ampliada en la que vamos a añadir algunos capítulos nuevos con más material, y es un libro sobre, bueno, pues porque la gente cree en cosas que no son verdad, bulos, supersticiones, pues mierdas. Y luego el segundo es Porque compramos la burra, que es un libro pues sobre impersuasión, influencia y resumen de lo que la investigación psicología tiene que decir sobre ese tema. Y el tercero es un libro que se llama ¿Por qué pollas hace eso?, que es el más complejo que he hecho porque es un intento de acercar una cosa muy técnica, que es el análisis funcional de la conducta, al público y que las personas pues, puedan saber que eso existe, interesarse por ello y entender también por qué hacemos las cosas, porque a mi entender el análisis funcional es la mejor herramienta para entender la conducta y para poder en un momento dado modificarla si es necesario o lo que sea. Entonces, pues esos son los libros, pero me traje el libro sobre Rubia. Sobre Rumia, claro, está muy bien, está muy bien. Yo quería que se trajera sus libros y a ver si de camino me dedicaba a alguno, pero no, pero has traído otros y además, ahora nos hablas de tus libros. El libro de ¿Por qué haces Eso. Quiero decir que tuvimos la última entrevista que tuvimos, que fue en el episodio 1 de la temporada 2, que tenéis que ir a ver, lo que se llama así. Una entrevista absolutamente imprescindible. Bueno, es que a mí me dejaste sin palabras, y a más de uno y de una. Pero también vino en la primera temporada, nos estuviste desmontando Mitos sobre el trauma y hablamos también sobre depresión. Y ahora vamos a hablar sobre ansiedad y rumia. Exactamente, nos vas a contar por qué, en realidad, por mucho que queramos, no somos una vaca, ¿no? Efectivamente. Además, el rumia es uno de esos términos que me hace muchísima gracia el que se convirtiese en un término técnico porque es perfecto. Para empezar desgranando ese concepto que se convirtió en un concepto técnico, ¿qué es realmente rumiar? Rumiar es la conducta de pensar de forma muy repetitiva acerca de un mismo tema, a menudo. Aquí ya empiezan las discrepancias entre autores,
pero en lo que todos están de acuerdo es que pensar repetitivamente acerca de un tema, un contenido, de forma que muchas veces se percibe como inescapable, que no puedo controlarlo, que me consume mucho tiempo, que a menudo va acompañado de malestar y que generalmente además se implica pensar de una forma, antes lo has dicho muy bien, buscando por qué, pero no orientándote a la acción, o sea, es una forma muy pasiva de pensar, y en segundo lugar es una forma que no está, de pensar que no está orientada a soluciones. Digo que hay discrepancias porque, por ejemplo, el punto de vista de algún autor sobre la rumia es que podemos distinguir entre rumia productiva, útil o buena, si quieres llamarlo así, y rumia mala, porque en la otra entrevista hablamos de que la conducta tiene básicamente una morfología, que es el aspecto que tiene, la forma que tiene, lo que nosotros podemos ver que hace el organismo, y una función, que es la relación que la conducta tiene con la consecuencia de la misma, o si quieres simplificarlo mucho, el para qué. Entonces, claro, pensar para resolver problemas y rumiar sobre por qué tu jefe te dijo algo, superficialmente, la morfología son la misma. Ajá. O sea que según algunos autores con los que yo estoy de acuerdo, rumiar puede ser un proceso positivo o no, según el tipo de rumia y cómo lo estemos haciendo. Pero vamos, de eso ya hablaremos ahora en la entrevista. Sí, porque, a ver, entiendo que de alguna forma está el que nosotros, me ha gustado mucho eso, que nos ponemos como parte pasiva, es como yo no puedo hacer nada, es porque el resto del mundo o lo que sea, no que Efectivamente, puedo hacer yo. efectivamente es la búsqueda de explicaciones, porque una creencia falsa muy común asociada a la rumia es que pensar en el porqué y encontrar un porqué de alguna forma puede o prevenir que esto pase o solventar el problema, pero la realidad es que en muchos problemas saber por qué han pasado, saber la causa, no necesariamente supone que vayas a resolverlo. Te pongo un ejemplo: si a ti te diagnostican una enfermedad y tú le dices al doctor, pero doctor, ¿yo por qué tengo este tumor? Aunque el doctor pudiera explicarte las causas de forma precisa y te puede decir, es que miras exactamente que tienes estos genes y has recibido una exposición a estos contaminantes y has recibido influencias de este factor externo y de este otro y de este otro y tal, y entonces resulta que eso ha dado lugar a un crecimiento, a tal. Eso a ti en realidad te daría igual, porque a ti lo que te interesa saber es qué vamos a hacer, qué tratamiento vamos a seguir. Hay tratamiento, me tengo que operar, me van a hacer un tratamiento de quimio o radio, no tengo nada y estoy desahuciado, no tengo nada que hacer. Entonces, la rumia improductiva, la rumia mala, se centra mucho en el porqué y se centra mucho en buscar explicaciones y en buscar significado, implicaciones. Claro, si yo he pensado esto, entonces es que yo soy esta clase de persona. Yo he pensado esto porque en el fondo de mi ser, esta idea falsa del fondo de tu ser y de tu inconsciente, de tu mierda esta, yo soy un no sé cuánto. Yo hace poco tuve un caso de una consultante que me vino muy alterada y es una persona que precisamente tiene una tendencia muy fuerte a la rumia, diciendo que, pues nada, jugando con su niña, pues le había hecho la broma típica de darle un pellizco y decirle, ay, este culillo que me lo como, y luego se empezó a pensar, hostia, ¿esto será que es que soy una pederasta o algo por el estilo? Ese tipo de rumia improductiva. En cambio, si tú, por ejemplo, obtienes un problema y piensas, vale, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo afrontarlo? Y si esto no funciona, ¿qué puedo hacer? Eso también puede ser rumia y puede consumirte mucho tiempo, pero como te estás orientando a la acción y te estás orientando a resolver el problema o intentarlo, probablemente no vaya acompañado tampoco del malestar que la otra rumia suele causar. Entonces, por eso rumia es un término que la verdad es que suele usarse la mayor parte del tiempo en un sentido más clínico, refiriéndose a la rumia improductiva o la rumia mala, a la rumia que no nos ayuda a resolverlo. Lo que pasa es que no nos ayuda a resolverlo no quiere decir que no tenga una función, porque función tiene. O sea, nosotros rumiamos para algo, rumiamos por algo. Lo que pasa es que la función de la rumia muchas veces no es resolver el problema, es evitar el problema. Bueno, ramificaciones que mi mente tiene ahora mismo, que tengo 1500 preguntas. A ver, el qué, el por qué, por matizar, porque además te quiero preguntar, a ver, si preguntamos por qué, somos pasivos, no trae tanta cuenta, más que el qué puedo hacer para, eso sería un poco más de acción. El resumen, que por ejemplo Edward Watkins, que es uno de los autores que traemos aquí, que es el autor, este es un manual técnico de tratamiento, se llama Terapia Cognitivo-Conductual enfocada a la rumia para la depresión. Este es Que un está en manual inglés. bastante técnico, que yo sepa no está traducido. Watkins lo que nos dice precisamente es que hay como, podríamos decir que hay dos modos de procesamiento. Está el procesamiento por qué y el procesamiento como. Parte del tratamiento consiste en entrenar a la persona en que cuando hay un episodio de rumia trate de transformar esos pensamientos de por qué me pasa esto a mí, qué significa esto que me ha pasado, si esto ha pasado entonces, y empezar a montarse película y escenario, a, vale, ¿qué puedo hacer? ¿De qué me sirve pensar en esto? ¿Puedo pensar en algo que me ayude
lo que se llama un ejercicio de discriminación, de distinguir. Entonces, sí, podríamos hablar de pensamiento. De hecho, él usa modo por qué, modo cómo en el manual. ¿Cómo? Como una, sí, o sea, son etiquetas que usamos pues, para ayudar a los consultantes también a recordarlo mejor, a entrenarles en empezar a cambiar el modo de forma que cuando el consultante se sorprende empezando a rumiar, puede cambiar Claro, eso y decir, voy a empezar a pensar en esto de otra manera. más productivamente. Yo, para mí, esa ayuda lingüística, por así decir, yo creo que me ayudaría como a... Es una herramienta muy, muy, muy potente. De hecho, piensa una cosa. La rumia, te he dicho antes que una evitación del problema. Para estos otros autores, pues esto es del Antiguo Testamento, esto es el Nuevo. Pero vamos, que son Melissa Robichaud, Naomi Koerner y Michael Douglas. Este es el otro libro. Este es un libro sobre tratamiento, también orientado a la rumia, pero del trastorno de ansiedad generalizada. Pero el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno que básicamente es un trastorno de rumias. O sea, lo que define el trastorno de ansiedad generalizada es la preocupación constante y excesiva acerca de todo, de absolutamente todo. Saltan de un tema a otro y se preocupan de absolutamente todo. Pues Douglas y Robichaud precisamente lo que describen es que para ellos conceptualizan la rumia, igual quien se está de acuerdo, y creo que es un punto de vista acertado, como una forma de evitación cognitiva. ¿A qué nos referimos con esto? La raíz del problema con la rumia, y con la ansiedad en general, es la intolerancia a la incertidumbre. La intolerancia a la incertidumbre es un constructo que correlaciona con la probabilidad de realizar conductas de rumia. Cuanto menos toleras la incertidumbre, más probable es que te embarques en conductas de rumia. ¿Por qué? A ver, a nadie le gusta la incertidumbre. O sea, esto no es un sí o un no. Esto no es eres tolerante o intolerante a la incertidumbre. Pero claro, hay gente que la lleva mejor que otra. Entonces, la vida pues tiene montones de incertidumbres y es normal que hasta cierto punto tratemos de eliminarlas, que tratemos siempre de saber qué está pasando o de entender qué sucede a nuestro alrededor. De hecho, esa necesidad, que algunos llaman supervivencia epistémica, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la propensión de la gente a adoptar bulos y a creer en mierdas, precisamente porque muchas veces ante sucesos que no tienen una explicación muy compleja, la gente se aferra a cualquier explicación por imbécil que sea. Entonces, cuando una persona con una alta intolerancia a la incertidumbre se encuentra en una situación ambigua, para empezar, tiende a percibir la incertidumbre como mucho más amenazante. De hecho, tiende a pensar lo ambiguo es necesariamente malo. O sea, si una situación es ambigua es que va a acabar mal. Y además, si va a acabar mal, no va a acabar mal, va a acabar en una catástrofe. Y si va a acabar en una catástrofe, yo no podré tolerarla. Y además es injusto, es inaceptable y está mal que yo tenga que sufrir esta incertidumbre. La rumia es una forma de evitación en el sentido de que mientras tú estás rumiando, estás negándote a aceptar, estás evitando aceptar que no sabes y que no puedes saber lo que va a pasar. Y que no pasa nada. Y que, Bueno, claro, no pasa nada, efectivamente, pero tú no aceptas eso, así que empieza a darle vuelta. Mientras te das vuelta, estás ocupado. Tiene una falsa sensación de ocupación. Pero además, una cosa muy interesante es que se considera una evitación cognitiva porque tú piensas en las cosas, pero no piensas en ellas realmente. Cuando tú hablas con una persona que rumia, te dirá, ¿cómo que no? ¿Cómo que yo no pienso en las cosas malas? Yo me paso el día pensando en que igual hago algo mal en el trabajo y me echan o pillo una enfermedad y digo, ya, pero ¿qué es lo que haces mal en el trabajo exactamente? ¿Quién te echa? ¿Por qué te echan? ¿Y qué pasa entonces? Nunca se llega a esos detalles. entonces se piensa como en un concepto. Es como, exacto, la rumia improductiva es abstracta. La rumia productiva es concreta. Claro, tú piensas una cosa. Si tú estás rumiando, a ti, por ejemplo, te han encargado hacer una entrevista a un coñazo de psicólogo que no te cae bien, y entonces dices, hostia, ¿por qué me tiene que tocar esta mierda a mí? Me cago en mi vida, es que el coñazo que me va a dar. Estás pensando de una forma abstracta, porque tú en realidad no sabes el coñazo que te voy a dar o cómo te lo voy a dar. Eso lo que lleva es a que tú entras en contacto con el problema, pero te retiras antes de pensar en las cosas que de verdad te dan miedo, antes de llegar a los detalles. Una persona que piensa, igual tengo una enfermedad, no piensa en detalle en qué sería tener la enfermedad, qué sensaciones, qué problemas, no, sino que es una especie como de amago de. Entonces haces como que te estás ocupando, pero en realidad no te estás ocupando. Por eso la rumia consume tanto tiempo, porque claro, además, la meta de la rumia no es llegar a ninguna parte, es evitar. Dar vueltas. Claro, porque la meta no es llegar a... Cuando tú rumias de forma productiva, tú tienes que pensar en detalle. Por ejemplo, me han encargado de entrevistar a este psicólogo. ¿Cómo voy a hacer si se va por los cerros de Úbeda? ¿Cómo voy a impedir que diga tacos? No puede. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces tienes que imaginarte las situaciones concretas. Si dice esto, yo haré esto. Si sale por aquí, yo haré esto otro. Antes de empezar, le pediré, por favor, que no diga tacos. Le avisaré que estos temas no se pueden tocar. En fin, tienes que imaginarte la situación concreta. Tienes que verte la situación concreta. Eso es lo que la persona que rumia con ansiedad no hace. Claro, ella piensa, es que la voy a cagar, pero ¿la vas a cagar cómo? Exactamente. Claro, cuando les pregunta eso, la rumia se deshace, se desintegra como
como un copo de nieve al sol, porque no hay nada en realidad. Hace un tiempo tuve una entrevista, una sesión con un consultante y él me decía que tenía mucho miedo de cambiar de trabajo y que se dieran cuenta de que era un fraude, ¿vale? Y entonces yo decía, pero tú serías un fraude, ¿cómo? Pues no sé, un fraude. ¿Pero un fraude cómo? ¿Qué decir? ¿Qué mentira es la que vas a usar exactamente? No, yo no voy a mentir en nada. Entonces, ¿cómo vas a ser un fraude? Porque no haga bien el trabajo. Pero si tú no haces bien el trabajo, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de ellos por seleccionar mal? ¿Ves por dónde voy? En el momento en el que intentas concretar, precisamente por eso uno de los trabajos que se hace en terapia es entrenarles en desviar el pensamiento del por qué al cómo y en desviar de un modo abstracto a un modo concreto. De hecho, uno de los ejercicios que se utilizan en terapia orientada a la rumia es el entrenamiento en concreción. Es entrenar a la persona para que cada vez que empieza a entrar en un bucle de rumia, empieza a concretar qué es lo que le da miedo, porque muchas veces pues, va a descubrir que o no es realmente probable, o si ocurre, en muchos casos, puede pensar en soluciones, o incluso si no puede pensar en soluciones, pues por ejemplo, pues, y si te diagnostican una enfermedad mortal, pero puedes pensar en cómo sobrellevarlo mejor, o en cómo adaptarte mejor, o cómo aprovechar el tiempo que tú tuvieras. Claro, lo interesante de esto es que además rumiar puede ser una conducta en ocasiones reforzada socialmente. El tema de que en ciertas situaciones, pues darle vuelta a ciertos temas se puede considerar como un acto de responsabilidad. De hecho, una de las motivaciones de las funciones que tiene la rumia muchas veces es asegurarse de que no eres una mala persona, de que yo nunca haría según qué cosas o yo no pensaría según qué cosas. También la rumia en parte se nutre de que hay muchísimo pensamiento mágico en torno al pensamiento. Que la gente pues piensa que, por ejemplo, pues por pensar ciertas cosas, tú puedes ser una persona tal y pascual, cuando en realidad lo que importa es lo que haces. Tú, en tu foro interno tú puedes pensar lo que te dé la gana, que es una fantasía. Pero eso también muchas veces hace que la gente ya llegue un momento en el que se preocupan por su preocupación. Se preocupan porque se van a preocupar. De hecho, un patrón de evitación manifiesta, un patrón de evitación observable en las personas con rumia, es que empiezan a evitar sitios donde creen que se les va a desencadenar la rumia. O sea, claro, es que si voy a esto, va a haber gente, me voy a poner a hablar con la gente y me voy a acabar rayando y entonces no voy a fiestas. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada, con un trastorno por rumias, aunque no tienen los síntomas o los problemas tan claros y a veces tan en apariencia incapacitantes como una persona que tenga un trastorno por pánico, por ejemplo, tienen una calidad de vida muy baja. Tienen muchísimas más probabilidades de estar separados o no tener pareja nunca. Tienen mucha más probabilidad de estar percibiendo una pensión de desempleo o de discapacidad, porque son mucho más propensos pues, a tener dificultades para encontrar y mantener trabajo, etcétera, porque la preocupación les consume. Lo que pasa es que es una amargura de bajo nivel que además luego a menudo lleva a la depresión, porque estar rumiando también te impide entrar en contacto con las cosas que te están pasando, incluyendo las cosas buenas. De hecho, Watkins teoriza que, por ejemplo, un síntoma típico de la depresión, que es la anedonia, la incapacidad de disfrutar de cosas que antes disfrutaba, puede tener que ver con que como estás en tu mundo, no puedes recibir la gratificación de una actividad que antes te era reforzante. Por eso fíjate que la rumia es una tontería, una cosa muy cotidiana, pero puede ser una cosa bastante jodida. Puede llegar a tener unas consecuencias bastante jodidas y puede llegar a ser una cosa que cause una gran incapacidad y un gran malestar en la vida de la persona. Claro, entonces esto que dices de que puede ser incapacitante. Bueno, antes te voy a preguntar sobre la evitación que has dicho antes, porque yo entiendo que eso nos puede evitar o queremos evitar o nos incapacita sentir o no, pero sé que os habéis dado cuenta, pero Ramón habla muy rápido. Ponéis el vídeo a un poquito más lento, que se puede poner, y lo escucháis a velocidad normal. Pero bueno, yo te sigo. Vale. Cuando me pierda Sí, me para. te hago un... Vale, lo de incapacitante, por cierto, muy bien. Lo de consultante, que la última vez decías, me estoy intentando acostumbrar, ¿lo dices ahora? Sí, voy Muy progresando, bien. voy progresando. Muy bien, muy bien. Además me consta que hay gente que le gusta y lo está también llevando a cabo ellos para consigo mismos. Entonces, ¿esta incapacidad te puede incapacitar para sentir o no te No es que te incapacita? capacita para sentir, sino que es una forma de intentar evitar sentir cosas que no te gustan o que querrían no tener que sentir. De hecho, un contenido muy frecuente de la rumia es ¿por qué tengo yo que pasarlo mal? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas? O sea, es preocupación acerca de los sentimientos. La rumia puede ser fundamentalmente acerca de uno mismo, acerca de sus sensaciones y emociones, pero muchas veces, fíjate de nuevo, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo me siento triste, podemos hacer algo al respecto, podemos pensar de forma concreta y decir, hostia, estoy de bajona, ¿cómo podría yo animarme? Pues podría llamar a un amigo, podría jugar a un juego, podría buscar un libro que me guste, podría hacer un montón de cosas.
Pero la persona cuando rumia, lo que dice ahí, ¿por qué tengo yo que estar así? ¿Por qué no puedo estar a gusto si yo lo único que quiero es... Entonces, la rumia es un intento también de distraerse de esa emoción. Claro, una cosa que es muy interesante entender cuando hablamos de evitación, tanto esta evitación cognitiva de la rumia como cualquier otro tipo de evitación, es que la gente puede pensar, joder, Ramón, no me digas que yo rumio para evitar el malestar porque yo cuando rumio lo paso fatal. Y es cierto, pero es que tú no estás eligiendo entre una cosa buena y una cosa mala, tú estás eligiendo un mal menor. Tú lo pasas muy mal rumiando, pero la incertidumbre es todavía peor. Así que tú lo que estás eligiendo es una cosa menos mala. Y eso ya es una evitación. Tú lo que estás intentando es reducir al máximo el malestar que sientes. Claro, la rumia no es un medio muy, muy eficaz. Pero y cuando dices también que se evita actuar, Porque actuar puede conllevar consecuencias. Actuar puede llevar fallos. Claro, tú piensas una cosa. Una persona que, por ejemplo, rumia, esto es un muy buen ejemplo. Una persona que rumia acerca de, imagínate, pues, cómo hacer un trabajo. Y que pierde horas y horas intentando planificar hasta la última cosa que puede salir. ¿Qué está haciendo? Está posponiendo empezar a actuar porque mientras no empiece no se puede equivocar. Mientras no empiece no puede cometer errores. Mientras no empieza no puede quedar mal delante de otros. Y como está planificando, puede engañarse e incluso puede decirle a otro que ya está ocupándose del tema. Pero la rumia en ese sentido se mantiene por reforzamiento negativo. Esto es, al rumiar yo pospongo, evito un riesgo que yo percibo. Claro, la diferencia entre miedo y ansiedad, que es muy interesante, además de que el miedo es una emoción de las que se consideran básicas y universales, es que el miedo es una reacción ante un estímulo presente e inminente. O sea, yo tengo miedo de cosas que están ahí. O que, por ejemplo, si yo llego a mi casa y la puerta está entreabierta, aunque yo no vea ningún peligro directo, la situación es lo bastante inusual como para poder considerar un peligro inminente. Pero la ansiedad es una sensación parecida al miedo, pero que se centra muchas veces en cosas que no están claras. Pues eso, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensará la gente? Que no es inmediato, sino que es a futuro. La persona, por ejemplo, que se preocupa de si seré capaz de mantener un trabajo o si tendré que volver a casa de mis padres, no está pensando en un peligro inminente aquí y ahora, está pensando en un futuro. Entonces, mientras yo no actúo, estoy evitando la potencial amenaza de equivocarme, la potencial amenaza de fallar, la potencial amenaza de que lo que yo hago tenga consecuencias que no había previsto. Y trato de preverlas todas. De nuevo, es reducir la incertidumbre que siempre conlleva actuar, porque si tú dices, voy a hacer, yo qué sé, voy a intentar correr una maratón, pues pueden salir mal 300.000 cosas. Si yo digo, voy a correr una maratón y me pongo a buscar compulsivamente en internet cuáles son las mejores zapatillas para correr, cuál es la mejor equipación, cómo se hace un programa de entrenamiento, cuál es el mejor programa de entrenamiento, y me paso horas y horas y días dándole vueltas, lo que no estoy haciendo es correr. Y por tanto no me puedo torcer un tobillo, no puedo descubrir que es demasiado cansado, no puedo salir a correr y quedar el último, no puedo... Hay un montón de cosas que estoy evitando. Sí, me gustaría correr, pero el otro me da más miedo. tengo una duda. Vale. Porque esta planificación que a veces, que sé que me vas a decir, porque una cosa ya rumiando, pensando tal, la solucionas y la otra no, vuelves a donde estabas. Pero ¿hasta qué punto, con esto de la maratón o de la planificación que hablabas antes, hasta qué punto estoy reflexionando, planificando bien, guay, y cuando empiezo a rumiar? O sea, A veces puede ser complicado distinguir. Sí, ¿no? A veces puede ser complicado. No siempre es una cosa fácil. Pero normalmente podemos pensar que estamos reflexionando de forma útil, sobre todo cuando pensamos en términos concretos. Es decir, cuando intentamos imaginar cosas concretas, del estilo de, pues, por ejemplo, si vamos a correr una maratón, pues yo puedo pensar cuál es la mejor manera de prepararme, pues coger un entrenador. Pero al mismo tiempo me oriento a la acción. Voy a coger un entrenador porque es que voy a buscar, pero me voy a poner unos plazos razonables para hacerlo. Es decir, vale, pues esta tarde voy a buscar un entrenador y el que vea que me convenza lo cojo. Una persona que está rumiando de forma improductiva pues puede querer asegurarse de que coge el mejor entrenador posible, entonces tiene que mirarse absolutamente todo internet y buscar todos los entrenadores para estar completamente... Entonces, claro, la persona, por ejemplo, que piensa de una forma útil, normalmente incorpora plazos. Es decir, yo voy a decidir esto ahora. Y esto quiere decir pues, que yo en este rato voy a salir de aquí con una decisión. No me permito que esto se eternice. Pienso de forma concreta, pienso en términos de acción. Además, sobre todo, muchas veces cuando pensamos de forma productiva, sentimos una motivación, un afecto positivo, nos sentimos con ganas de hacer cosas. Cuando estamos rumiando muchas veces lo que nos sentimos sobrepasados, cuando estamos rumiando muchas veces nos sentimos abrumados por la cantidad de opciones, por la incertidumbre de saber si lo vamos a hacer bien. Entonces, claro, para empezar de manera afectiva,
la rumia y la reflexión se distinguen muchas veces porque la reflexión suele ser más positiva. Te sueles sentir mejor cuando estás pensando porque realmente estás avanzando en dirección a resolver un problema, o a lo mejor estás avanzando en dirección a decir, pues esto no tiene arreglo y lo tengo que aceptar. Pero entonces también se ha acabado esa duda. Ahora que dices, no sé si has dicho pensamiento positivo, pero de una forma positiva. Sí. Pero es que esto me viene a mí intentando averiguar qué no es rumiar. La gente puede decir, yo soy súper positiva o súper positivo, yo tengo un pensamiento positivo que está muy bien, que a mí me gusta ver el lado positivo de las cosas y no quedarme, lo intento, ¿vale? Me gusta, lo intento, pero el pensamiento positivo siempre, ¿hasta qué punto es No, el pensamiento útil? positivo per se no solo no es especialmente útil, sino que incluso puede tener consecuencias indeseables. Por ejemplo, hay investigaciones de una psicóloga llamada Gabriela Oettingen que menciona que el pensamiento positivo muchas veces disminuye la motivación para hacer cosas. El tema de que decirte a ti mismo, voy a estudiar y lo voy a petar y voy a ser el mejor, es un poco como si ya hubieras estudiado. Y muchas veces las personas encuentran que tienen menos motivación para hacer las cosas después de intentar motivarse con afirmaciones. Sí funciona el pensar de manera positiva cuando hacemos lo que esta psicóloga llama un contraste conductual, un contraste motivacional, no me acuerdo cuál de las dos palabras es, que consiste en que yo visualizo el objetivo que quiero conseguir, me visualizo actuando de forma concreta y específica hacia ese objetivo, me visualizo encontrando obstáculos, los obstáculos más probables que yo me puedo topar cuando estoy yendo hacia allá, y me visualizo superándolo. Pero claro, fíjate que todo esto volvemos a la modalidad de procesamiento concreto frente a procesamiento abstracto. Yo me tengo que imaginar el objetivo que quiero conseguir de forma concreta y específica. Y me tengo que imaginar los problemas que me voy a encontrar de forma concreta y específica. Y me tengo que imaginar las soluciones que tengo que aportar de forma concreta y específica. Entonces, claro, ese tipo de pensamiento positivo en el que se contrasta con el pensar en las dificultades sí parece que tiene un efecto interesante sobre la motivación. Me gusta. Por ahora me estoy quedando, he apuntado concreción. Sí, efectivamente. Me, De hecho, es me- que uno de los ejercicios que plantea Watkins se llama entrenamiento en concreción. Entrenar a la gente en concretar su pensamiento. Creo que eso es fundamental. Y el cómo, porque has dicho, nos tenemos que poner como protagonistas y no como agente Efectivamente. pasivo. Pero De hecho, claro, fíjate, una cosa muy una tontería. Una de sí, las cosas que se utilizan para trabajar con personas que rumian mucho son ejercicios de visualización y de exposición en imaginación. Y una de las cosas que le insistimos siempre es que cuando hagan esos ejercicios no se imaginen desde fuera. ¿A qué me refiero? Cuando muchas veces les pedimos a las personas que hagan ejercicios de visualización y les pedimos que se imaginen en una situación determinada o que recuerden y visualicen algo que les ha pasado, que también podemos hacerlo, muchas veces hay personas que tienden a verse desde fuera, como si se estuvieran viendo a sí mismos en una cámara. Eso no es especialmente útil, sobre todo con el caso de la rumia, sino que les pedimos y además le enfatizamos, no, tienes que verlo en primera persona, tienes que verlo desde tus ojos. O sea, no te imagines a ti mismo desde fuera, sino que imagínate tú viendo, tocando, eh, oliendo, percibiendo toda el plano es subjetivo. Exacto, entonces por eso es muy importante el tema este de ponerte en primera persona y de ponerte como sujeto agente, porque la rumia va acompañado de una indefensión enorme. Entonces nosotros lo que le pedimos a la persona es que pruebe a pensar en el mismo problema de otra manera. Hay ejercicios muy interesantes que se modelan en sesión, como por ejemplo coger un problema que elige el consultante que le preocupa, un tema que le preocupe. Y entonces le pedimos que durante un corto espacio de tiempo piense en ese problema en modo ¿por qué? ¿Y esto por qué me pasa a mí? Si esto me pasa quiere decir que yo soy una persona tal y pascual, no sé qué. ¿Por qué no puedo tener tranquilidad? Porque es tan difícil, porque no me salen las cosas bien, esto me pasa porque no sé qué, esto no sé cuánto, todo esto. Vale. Y le pedimos que al cabo de unos minutos, cuando ha terminado, note cómo se siente, qué estado emocional tiene, qué tal se siente en cuanto a motivación, etcétera. Entonces le pedimos, ahora que piense sobre el mismo problema, pero pensando en términos de cómo puedo hacer esto, cómo puedo resolver esto, cómo puedo afrontar si esto no me funciona, qué puedo hacer en su lugar. Y lo mismo, le pedimos que después de la misma cantidad de minutos, se puede hacer en 3 minutos, pues note cómo se siente. La mayoría de las veces los consultados lo que van a relatar es que se sienten mucho mejor, se sienten menos abrumados, se sienten menos desmotivados, etcétera. Esto lo hacemos en sesión y luego le pedimos que lo haga entre sesiones. Casi todas las cosas que hacemos en terapia normalmente lo que intentamos es modelarlas en sesión y luego que la persona las realice fuera de sesión, en su día a día, en sus situaciones cotidianas. Me ha recordado mucho todo esto que has relatado a lo que hacen los astronautas de la NASA y algunos deportistas que hacen exactamente eso, se imaginan, no ha pasado nada,
se ha caído el agua. Que se imaginan, pues por ejemplo el astronauta pues se imagina ahí arriba todo lo que puede ir mal, pero solucionándolo. Efectivamente, eso es un principio básico de exposición. Tú cuando quieres, cuando trabajamos con la ansiedad, hay que tener en cuenta dos procesos que muchas veces se ignoran de aprendizaje no asociativo. Esto es un aprendizaje que no requiere crear nuevas asociaciones, sino que sea simplemente la exposición repetida al mismo estímulo y cómo cambia nuestra respuesta. Y tú tienes dos procesos que son la habituación y la sensibilización, que hablamos de ello en la última entrevista. Entonces, cuando te presentas frente a un estímulo que te produce ansiedad, muchas veces, por ejemplo, pues cuando empiezas a coger el coche por primera vez y te pones nervioso, a medida que vas cogiendo el coche, tú te vas habituando. La respuesta de tu organismo ante el mismo estímulo va disminuyendo con la presentación repetida del estímulo. ¿Cuál es el problema de la rumia y de la habitación? Que como no se puede producir la habituación y es un estímulo aversivo, se produce una sensibilización. Esto es, cada vez llevas peor la ansiedad, cada vez llevas peor la incertidumbre, cada vez llevas peor las sensaciones que te preocupan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los astronautas, ¿qué hacen? Se imaginan resolviendo problemas para habituar la ansiedad que supone el tener ese problema. Y al imaginarse solventándolo, también están usando otra estrategia que usamos mucho para el manejo de la rumia y de la ansiedad, que son lo que se llaman los planes de contingencia o planes sí entonces, que viene de un experimento de un psicólogo que se llama Peter Goldwitzer, que son básicamente, es una técnica muy sencilla para intentar aumentar las probabilidades de que hagas algo que quieres hacer. O sea, también se usa mucho como receta antiprocrastinación y tal. Y la gente así que dice, Ramón, yo es que soy una persona que piensa mogollón. O yo es que soy súper sensible. Es que yo hago esto porque pienso mucho. O porque soy muy sensible. Claro, pero es que si te fijas, esas etiquetas son circulares. Que al final es lo mismo que también pasa con las etiquetas diagnósticas. Y yo no digo con esto porque luego la gente se toma las cosas muy a pecho y tal. Yo no digo que las etiquetas diagnósticas no puedan tener una utilidad. O sea, es decir, yo puedo utilizar una etiqueta diagnóstica, hablar con una compañía y decirle, pues mira, este viene y viene del Vallebrón con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Y eso está bien, porque una etiqueta puede permitir transmitir mucha información de una ataque. El problema es quedarse ahí. Las etiquetas, el otro problema que tienen, es que ni explican nada, ni te dan ninguna información de qué hay que hacer con esta persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo es que pienso mucho. ¿Por qué? Porque soy muy sensible. ¿Y por qué eres muy sensible? Porque pienso mucho. ¿Y por qué pienso mucho? Porque soy muy sensible. ¿Por qué hace estas cosas? Porque tiene una depresión. ¿Cómo sé que tiene una depresión? Porque hace estas cosas. No hay una explicación causal en ninguna parte. Pero es que además de usar esta etiqueta, yo es que soy muy sensible, tampoco nos dice qué es lo que hay que hacer para cambiar eso, si es que hubiera que cambiar eso. Por eso, los psicólogos conductistas, los que trabajamos del análisis funcional, no solemos usar etiquetas diagnósticas. Las podemos utilizar pues para comunicarnos, porque a ver, cuando tú dices a una persona, oye, estoy viendo a uno que está muy deprimido, estás dando una imagen global, ¿no? Estás transmitiendo un montón de información que luego seguramente lo que hay es que matizar. O sea, el problema no es usar etiqueta, el problema es quedarse con la etiqueta y ya está, y suponer que como has puesto una etiqueta ya has explicado o has resuelto el problema. La etiqueta puede tener su uso, pero se tienen que usar bien, y además las etiquetas tienen que estar bien definidas y significar algo. Y eso es una crítica que, por ejemplo, se hace ahora mismo a los manuales diagnósticos de psiquiatría, el DSM, la CIE. Una de las cosas que se les critica es que muchos trastornos están definidos de una manera tal que, bueno, pues cualquiera puede tenerlo, y ahí entran las polémicas de si existe el TDAH o no, si todo el mundo es autista ahora o no y tal, que yo en eso no me quiero meter. No, no vamos a meter. Pero también te quería preguntar, quiero seguir preguntándote por cositas de estas excusas o, en este caso, los consejos que se suelen dar de, pues, lo que tienes que hacer es pensarlo, tienes que entenderlo antes de tal, o tienes que perdonar, o lo que sea que cada uno te diga en su momento con toda la mejor fe. Sí. Pero claro, a veces esas cositas que o que decimos no ayudan. No, efectivamente. Sobre todo porque muchas veces tratamos de poner reglas verbales a una cosa que no tiene reglas. Por ejemplo, pues el duelo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar una persona antes de recuperarse un duelo? Pues depende. Claro, es muy satisfactorio en psicología. Hay muchas preguntas que son para el público muy satisfactorias porque le preguntas al psicólogo y si el psicólogo medio serio te dirá, pues depende. Y a la gente no le gusta eso. Cuando la gente te dice, por ejemplo, es que tienes que entender a la otra persona. Bueno, pues tienes que entenderla o no. Quiero decir, tú tendrás que valorar qué consecuencias tiene para ti el hacer el esfuerzo de entender a esa persona o no hacer ese esfuerzo a esa persona.
Pero es que también ahí esto me gusta que lo preguntes porque trae la atención sobre un tema que pasa mucho en psicología y pasa mucho sobre todo cuando hablamos de problemas psicológicos, que es cuando se cruza la línea entre lo que es puramente el trabajo técnico del diagnóstico, el análisis funcional, la intervención y tal, y lo que es la moral, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente dice es que tienes que perdonar a tu... La psicología no dice ni que tengas que perdonar, ni que no tienes que perdonar, ni nada. Cuando llega y dice, la psicología dice que en una relación, la psicología no dice nada de eso. Eso es mentira. O sea, si tú... Bueno, si lo ves en TikTok es mentira. ¿Verdad? Si lo ves en Instagram probablemente sea mentira. Pero si viene con la psicología dice, eso automáticamente es mentira. La psicología puede explicar el por qué pasan algunas cosas. La psicología lo que muchas veces no dice es cuáles son las cosas correctas. Por ejemplo, tienes que entender a esta persona que te ha hecho daño. Pues no hay un consenso científico que diga los humanos somos 0,6 puntos más felices si perdonamos que si no perdonamos. Eso no existe. Eso no existe. Es verdad que hay personas que describen que el perdón les causa un bienestar enorme y entonces pues está bien, pero también hay personas que describen que lo que les causa bienestar es la venganza. Entonces, pues lo que sé, ¿sabes? No hay esas cosas a priori. La rumia, el pensamiento, además, tiene el condicionante de que, en buena medida, yo creo, esta es mi opinión, gracias a la influencia nefasta del psicoanálisis y cosas así, al pensamiento se le da una importancia absolutamente desmesurada y que esto lo diga un psicólogo. Pero claro, es que la gente no se da cuenta que la mayor parte del tiempo lo que pensamos son polladas sin absolutamente ninguna importancia, gilipolleces absolutamente aleatorias de mierda que no significan además absolutamente nada ni dicen nada acerca de nosotros. Porque la gran mayoría de esos pensamientos nunca se van a traducir en una conducta. Que es decir, tú puedes ver a una persona por la calle y pensar qué buena está esa persona y montarte una película porno absolutamente aberrante con esa persona en tu cabeza y jamás en la vida romper el consentimiento o actuar contra el consentimiento de alguien. Y tú en tu vida personal tú puedes ser la persona más respetuosa, más afable, más tal, y luego tú en tu cabeza montarte las pelis más sórdidas que haya. Y no tiene una cosa que ver con la otra. Tú puedes ser un padre y pensar todos los días en estrangular a tu hijo porque te tienen hasta el moño, pero nunca jamás en la vida ponerle la mano encima ni maltratarle de manera alguna. El pensamiento no determina lo que somos, que además es una preocupación, volviendo al tema de la rumia, muy frecuente. El tema de si yo pienso algo, yo es que soy algo. Y no es cierto, porque el pensamiento, y esto es una definición que creo haberle escuchado a Santiago Benjumea, es libre y aleatoria. Libre en el sentido que como funciona de forma asociativa, pues muchas veces toma estos caminos que nadie sabe muy bien, un pensamiento lleva a otro, pero es que además es aleatorio en la medida que, a ver, no es realmente aleatorio. Del mismo modo que cuando tú le pides un número aleatorio al ordenador, el ordenador no te da un número realmente aleatorio, el ordenador saca un número del ciclo del reloj interno, pero claro, es un reloj que tú no puedes acceder y por tanto, por lo que a ti respecta, el número es aleatorio, tú no puedes predecir lo que va a salir, que eso es lo importante. Con el pensamiento pasa igual. Cuando tú piensas una cosa que además te sorprende porque viene de ninguna parte y de repente te quedas como diciendo, yo, ¿por qué estoy pensando en esto? En realidad, ese pensamiento es una respuesta a un estímulo que has experimentado, pero no siempre somos conscientes. Conscientes en el análisis funcional, bueno, para los psicólogos conductistas, conciencia se puede definir, no digo que esta sea la definición final, pero se puede definir como la capacidad de describir verbalmente un fenómeno. Si yo soy capaz de explicarte por qué he hecho eso, entonces soy consciente de haberlo Ajá. hecho. Claro, hay cosas que son inconscientes. Podemos hablar de inconsciente en el sentido que, por ejemplo, hay conductas reflejas que no requieren prestar atención, no requieren atención, no requieren control ejecutivo. Entonces, pues tú, por ejemplo, cuando cambias de marcha en el coche, podemos decir que lo haces de manera inconsciente. Sí, se puede decir. Hay hábitos que están tan habituados que frente al estímulo que los dispara, el discriminativo, pues la conducta se inicia y muchas veces tú tomas conciencia, o sea, tu atención se orienta cuando ya has iniciado o has terminado la conducta. Entonces, claro, tomar conciencia de las cosas muchas veces nos ayuda a modificarlas, pero eso no significa, por ejemplo, que el que tú hagas algo o pienses en algo necesariamente significa que eres algo diferente, porque puede ser simplemente una respuesta a un estímulo que no has podido ligar. O sea, decir, no me he dado cuenta de que yo, por ejemplo, pienso en chocolate cada vez que estoy en cierta situación. Yo a lo mejor no he hecho esa conexión, pero esa conexión está ahí, ese condicionamiento está ahí. No sé si me explico. Se me viene aquí a la cabeza con esto que estás hablando, este momento, meditación, mindfulness, y porque a veces yo pienso sobre los pensamientos de por qué o a veces pienso una cosa y digo, "Oye, ¿esto de dónde viene?". Y se supone que, bueno, ya sabemos que dejar la mente en blanco es imposible, yo no lo he conseguido nunca. Aquí dentro hay como un libre albedrío de voy a pensar aleatoriamente lo que a mí me dé la gana, pero Ni siquiera es eso, es que tú piensas que reacciona a estímulos, pero claro, es que un estímulo puede ser un estímulo externo al organismo, pero también puede ser una sensación del organismo. Tú piensas que para el análisis de una conducta,
Un estímulo lo es por la función que tiene, que es la de desencadenar una respuesta. Pero una luz de un semáforo es igual que un dolor en el pie, que da que el estímulo se produzca dentro de tu cuerpo, por así decirlo, o se produzca fuera, nos da igual a la hora de analizar la conducta. Un estímulo es un estímulo, venga de donde venga. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no podemos explicar cómo surge un pensamiento, porque a lo mejor ese pensamiento es en respuesta a una sensación interna muy leve a la que no le estamos prestando atención. O puede haber sido en respuesta a un estímulo de nuestro entorno a la que no le hemos prestado atención. Claro, si tuviéramos una capacidad de perfecta observación, pues a lo mejor podría decir, ostras, pues yo me he dado cuenta que tiendo a pensar más en este tema cuando estoy haciendo, o cuando estoy con, o cuando estoy dónde, o cuando estoy cuándo. No sé si me explico. Pero claro, no tenemos esa capacidad de observación, entonces lo que te decía, para nosotros, a efectos prácticos, el pensamiento es aleatorio, porque sobre todo lo importante es eso, tú puedes pensar cualquier cosa y ese pensamiento no tiene por qué reflejar tu conducta. De hecho, es un tema que, como te decía, preocupa mucho a la rumia y, por ejemplo, en terapia de aceptación y compromiso, y voy a aprovechar para meter una cuña, voy a recomendaros, si queréis saber más sobre el tema de la rumia, este libro maravilloso de mi amiga María Zafra. Es mi amiga, así que si pensáis que igual estoy secado, pues lo mismo, estoy secado, ¿vale? Es mi amiga. Que es un libro para el público, es un libro divulgativo acerca de la rumia, se llama Rayarse no es la solución, y una de las cosas que hace María es que propone varios ejercicios para que nos empecemos a dar cuenta además de que el pensamiento es algo que no solo le da un viaje al micrófono, no solo es aleatorio, sino que además podemos hacer con él lo que queramos, con lo cual no es una cosa que nos determine. Tú tienes el pensamiento, pero tú no eres ese pensamiento. Hay muchos ejercicios en los que, por ejemplo, se te pide que cojas el pensamiento y te lo repitas con una voz diferente, o te lo repitas cantando, o te lo imagines como un globo de color rojo, le cambies el color, lo hinchas, lo deshinchas, para que veas que cuando un pensamiento aparece, no significa nada, porque tú puedes hacer con él lo que quieras. No es una entidad propia que dice tú produces estos pensamientos porque eres así, sino que yo pienso en esto y yo puedo coger y darle la vuelta completamente. Pero nos asusta porque, claro, los pensamientos se experimentan con mucha intensidad. Los pensamientos se experimentan de una forma muy vívida. Entonces, pues quizás sea una de las razones por las cuales tendemos a darle tanto peso y tanta importancia. ¿Qué otras herramientas podemos tener? Por ejemplo, lo que te comentaba antes de la meditación. La meditación puede tener utilidad. ¿Por qué? Porque la meditación es un entrenamiento atencional. Eso, la observación, la atención. Cuando tú meditas, haces dos cosas que son muy chulas para aprender a tratar con la rumia. La primera es que aprende a entrenar tu atención a, si se desvía, volver a lo que está haciendo. De forma que la rumia, evidentemente, va a tener menos capacidad de engancharte. Pero es que además, otra cosa que aprendes es a observar el pensamiento sin juzgarlo, sin preocuparte de que sea un pensamiento u otro, con lo cual también la rumia pierde en ese sentido una gran parte de su capacidad para producir malestar. El mindfulness puede ser de utilidad en la rumia. De hecho, el mindfulness puede ser de utilidad en muchas cosas. Yo, de lo que estoy en contra, es de la inflación que hay, ¿no?, con el tema del mindfulness, que ya pues ves que ve a la gente flipadísima diciéndote pues, que es que la terapia basada en mindfulness te cura, pues eso, hasta el cáncer y tal. A mí se me parece una coña de mal gusto. Y te sacan estudios de neurociencia mostrando unos cambios increíbles en el cerebro, no sé qué, no sé cuánto, y los estudios son una mierda pinchando un palo. O sea, son basura. Y no solo son basura, sino que además están fuertemente secados porque una parte muy importante de esos estudios, por ejemplo, Goleman, o sea, tiene un libro que se llama Emociones Destructivas, que es un libro interesante en el que él cuenta los resultados de muchas investigaciones que él ha hecho aprovechando su amistad con el Dalai Lama, con un montón de monjes meditadores expertos. Pero claro, es que los resultados que me saques con unos monjes meditadores son puntas de polla, porque nadie llega a ese nivel. Es como si me hace un estudio sobre cómo juega la gente al fútbol y me pone de ejemplo a Messi, a Ronaldo, pues ese estudio no vale una mierda, porque no son gente representativa. O un estudio de natación que el sujeto es Michael Phelps, pues no vale porque es un mutante. Entonces no me vale que me ponga un estudio sobre el efecto del mindfulness de un nota que lleva en lo alto del Tíbet 25 años meditando y comiendo arroz, porque eso no es representativo de lo que hacemos nosotros, que a lo mejor podemos meditar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. Y da gracias. Y gracias. Entonces eso es lo que no. Ahora, si me pregunta, ¿es la meditación una buena práctica? Sí, es razonablemente buena y es como hacer ejercicio moderado. O sea, yo lo comparo pues, eso con coger la escalera en vez del ascensor, intentar andar mucho y tal. Pues si lo haces así, pues probablemente contribuya a que esté un poco mejor. ¿Es la panacea? No, no es la panacea. Bueno, yo creo que la panacea realmente no es nada así como tal. La panacea no es nada. De hecho, fíjate que en casi cualquier intervención psicológica, por ejemplo, utilizamos una gran variedad de técnicas y de intervenciones y es muy raro que una sola técnica o una sola intervención te solvente el problema. Normalmente tienes que atacarlo desde múltiples ángulos porque normalmente hay más de un aprendizaje que hay que modificar, más de una cadena de conducta que hay que modificar. Entonces, como te digo, es muy raro que solamente una técnica te solucione el problema. Alguna vez puede pasar, y alguna vez ha pasado, pero en mi experiencia, quiero decir, particular, pero lo normal es que haya que realizar diferentes intervenciones para conseguir diferentes objetivos.
Me gusta eso. Por cierto, Michael Phelps, que lo has nombrado, es otro que visualizaba todas sus carreras Sí, y todos sus efectivamente, oros pero mira, son... me das pie a hablar de la técnica de implementación de intenciones, que es una técnica que es muy útil para la rumia. La técnica de implementación de intenciones es una cosa muy chula que inventó un psicólogo llamado Peter Goldwasser con un experimento muy sencillo en el que le proponía a dos grupos de estudiantes la posibilidad de recoger, de ganar una bonificación en la nota a cambio de hacer un trabajo. La coña es que ese trabajo se tenía que enviar el día 26 de diciembre, esto es el día después de Navidad en plenas vacaciones. Se tenía que enviar, no antes. Se tenía que entregar el día 26, no antes, efectivamente. No Vale, te podías ir y dejarte el 8, tenías que entregarlo el día 26. Entonces, a un grupo de estudiantes simplemente se les informó. Se les dijo, oye, si entregáis este trabajo el día 26, pues tenéis un punto extra de la nota. Y a otro grupo se les pidió que escribiesen una descripción detallada de cuándo y cómo y de qué manera iban a hacer el trabajo en cuestión, ¿vale? Entonces, lo que se encontró es que los estudiantes que simplemente recibían la información, pues un 33%, uno de cada tres, entregaba el trabajo, dos de cada tres, no, a pesar de que además era una chorrada de trabajo, quiero decir que no era un trabajo complicado ni nada, habría sido perfectamente razonable que muchos hubieran dicho, pues lo hago porque por un punto extra. Pero de los grupos que tuvo que hacer esta descripción, y ahora pondremos un ejemplo, el 70 y pico por ciento lo entregó. Entonces, por ejemplo, un estudiante podría llegar y decir, vale, pues yo me levantaré el día 25 de diciembre por la mañana, bajaré al despacho de mi padre, que es así, 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 me sentaré en el ordenador, escribiré el trabajo, lo enviaré y luego me iré a ayudar a preparar la comida. Vale. Para Goldwasser la diferencia está en que eso es una especie de precondicionamiento, lo que llaman un plan de contingencia, que es cuando esté en esta situación, cuando haya unos estímulos presentes, yo realizaré una conducta. Lo que está haciendo Goldwasser es que un estímulo que en principio es neutro, como puede ser el despacho de tu padre, se convierte en un discriminativo, esto es una señal de acción. ¿Funciona el 100% de los casos? No. ¿Funciona con cosas que no quieres hacer? No. Por ejemplo, se ha intentado usar la implementación de intenciones para que adolescentes dejen el tabaco y no ha funcionado porque no querían dejar de fumar. Entonces, pues no funciona. Pero, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes, me parece que de Sheeran y Goldwasser y también de otro, que no me sale ahora el nombre, con ancianos, con gente mayor que ha sufrido cirugías muy invasivas de cadera, de rodillas, reemplazos y cosas así. Entonces, esas son personas que después de la operación tienen mucho dolor, pero que tienen que empezar a moverse lo antes posible para recuperar la movilidad, y entonces se les mide, de hecho, la recuperación en tareas como, por ejemplo, pues ser capaz de ir solo al baño, ser capaz de subir y entrar y salir de la cama o entrar y salir de un coche sin ayuda, etcétera. Entonces, también se han hecho pruebas en las que a un grupo de ancianos simplemente se les informa, se les dice, oye, tenéis que moveros, es muy importante que os mováis, etcétera, 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 y a otros se les pedía que planificasen cómo lo iban a hacer. Es decir, pues, por ejemplo, yo voy a salir a dar un paseo todos los días, vale, escríbeme por dónde vas a ir, qué ruta vas a seguir, escríbeme detalles. Claro, cuanto más detallada sea la visualización, más capacidad discriminativa, más capacidad de evocar la acción tendrá el estímulo que tú estás pensando. Entonces, una cosa que hacemos con la gente que rumia mucho es, primero les entrenamos a discriminar señales de aviso de la rumia. Por ejemplo, muchas veces la rumia, como está relacionada con la ansiedad, va precedida de sensaciones físicas. Uno de los casos que pone, por ejemplo, aquí Watkins, que es muy bonito, es una chica que cuando se enfada se acalora, nota calor. Entonces, empezamos a entrenar diciendo, cuando notes calor, vas a empezar a decirte a ti misma, ¿cómo puedo yo reducir mi enfado? ¿Cómo puedo yo afrontar esto? O puedes realizar un ejercicio de relajación, que es una respuesta incompatible con la ansiedad. O puedes realizar un ejercicio de visualización donde te imagines resolviendo el problema, etcétera, etcétera. O los planes de contingencia son una parte muy importante del tratamiento de la rumia. Básicamente lo que enseñamos al consultante es que cuando tienes señales que indican que vas a empezar a rumiar, ten pensada otra cosa que hacer que compita con la rumia y no permita que tú te quedes enganchado en el bucle. Por ejemplo, o tan sencillo como, cuando note calor, voy a empezar siempre a usar el cambio de pensamiento de por qué a pensamiento cómo. ¿Cómo? Que eso es quizá una de las intervenciones más básicas que podemos encontrar. Pero hay otras también muy, muy potentes que se pueden hacer. Yo el cómo lo voy a usar. Es que es muy sencillo. Es Y que sí, vamos, sí, mi sí. experiencia particular, que vale lo que vale la experiencia de cualquiera, es que es un ejercicio que es fácil de modelar en consulta y que normalmente da unos resultados y da una mejoría bastante importante, porque claro, la rumia se percibe para empezar como incontrolable. Yo me quedo atrapado. De hecho, muchas veces utilizan este lenguaje, ¿no? Yo me quedo enganchado, me quedo en terapia, aceptación y compromiso, como el libro de mi amiga María, se usa el término fusión cognitiva. Yo estoy fusionado con mis pensamientos y lo que intento hacer es defusionarme de mis pensamientos. Entonces, cuando tú eres capaz de, párate, ¿por qué esto es tan difícil?
¿Cómo puedo hacer que sea más fácil? Aunque al principio no se te ocurra nada, ya te estás dando cuenta de que no estás necesariamente condenado, que puedes salir de ese bucle, aunque luego vuelvas. Aunque luego a lo mejor vuelvas porque digas, no se me ocurre nada, es que esto es una mierda, porque esto es una mierda. Vale, ¿cómo puedo hacer que sea menos una mierda? A lo mejor al principio es un poco así, es como que te arrastra una corriente, ¿no? Y tú vas sacando la cabeza del agua, pero la corriente te sigue llegando. Pero conforme lo practicas, cada vez vas teniendo la cabeza más fuera del agua y vas nadando mejor y eres más capaz, esta metáfora se me acaba de ocurrir, la voy a apuntar porque está de puta madre. Te lo Y apunto eres, yo. eres más capaz de mantener el rumbo que estás siguiendo. Porque claro, tenemos que entender que la rumia es una conducta aprendida, como todas las conductas. Y se ha aprendido a lo largo de una historia que muchas veces pueden ser décadas de responder rumiando, porque rumiar en ese momento nos ha servido de algo. Cuando yo intento en terapia modificar esto, la persona tiene que aprender un hábito nuevo. Entonces, evidentemente, tiene que ensayarlo muy intensamente para que ese hábito desplace al hábito de rumiar. O sea, te iba a preguntar, de hecho, cómo cuando estás ahí rumiando, tal, cómo te afecta la salud realmente ya mental cuando no puedes, pero es que has dicho que alguna vez nos ha servido para algo, la A ver, rumia. es que puede haber veces, por ejemplo, imagínate que tú te has pasado 3 horas rumiando acerca de una situación que anticipa y que temes, como puede ser, por ejemplo, una entrevista con tu jefe. Y entonces resulta que en la entrevista, una de las cosas que has pensado es, si mi jefe me dijera esto, pues entonces yo le contestaría al otro. Y resulta que tu jefe va y te dice exactamente eso. Eso es un reforzador. Dice, Ah, me ha salido esto bien. que he hecho me ha salido bien. Claro, tú te olvidas de las 900.000 veces que te has pasado rumiando acerca de mierdas que no han pasado. Entonces, claro, la rumia se ve reforzada de manera aleatoria e intermitente. Esto es, a veces se ve reforzada, a veces no, lo cual la hace más resistente todavía a la extinción. Porque, claro, a veces rumiar funciona. Y eso te deja con la sensación de si rumio lo suficiente, a lo mejor acabo llegando a una solución. Claro, es mentira. Es mentira. Hay un caso que he usado de ejemplo en el curso que he grabado en la Universidad de Almería de una persona que empieza a rumiar porque le prestó dinero a un amigo y este amigo le llama y le dice, oye, no te voy a devolver el dinero. No te puedo devolver el dinero. Y entonces el tío se pega literalmente horas rumiando esto, ¿por qué no me ha podido tratar así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que soy un pringa, soy un parguera, pero luego por otro lado empieza a rumiar, pero claro, es que a lo mejor estoy siendo injusto porque, joder, si no tiene dinero no me lo puedo devolver, a lo mejor estoy siendo demasiado duro, estoy siendo un mal amigo, no sé qué, pero entonces no, pero es que todo el mundo le toma el pelo, pues se pega ahora así comiéndose la cabeza y entonces cuando no puede más, llama al amigo y entonces acuerda con el amigo que le devolverá parte del dinero la semana siguiente. Y claro, el terapeuta en esa sesión le dice, ¿y la rumia de qué te ha servido? Una de las partes que trabajamos en terapia es precisamente modificar la idea de utilidad de la rumia. La idea de que la rumia puede ser útil, porque en realidad es muy fácil ejemplificar con la propia historia del consultante que la rumia en realidad no hace. O sea, lo que dice el terapeuta, si tú hubieras llamado directamente a tu amigo y le hubieras dicho, oye, acabo de ver tu mensaje, que no me puedes devolver dinero, bueno, pero me puedes devolver una parte, pues seguramente tu amigo te habría dicho y te habría ahorrado 6 horas de comerte la cabeza. Y de hecho, pues por ejemplo, uno de los planetas de contingencia, volviendo al ejemplo de lo de Goldwisher, es, ¿de acuerdo? Cuando tengas una preocupación acerca de una persona, no te vas a permitir, te vas a poner un reloj y vas a tardar máximo 15 minutos en escribir a esa persona y decirle asertivamente lo que quieres. Claro, esto también juega con la exposición, que al final es el núcleo de todos los tratamientos de la ansiedad. Es la rumia no quiere que te exponga. La rumia intenta impedir que te exponga. Bueno, la rumia no quiere nada, tú me entiendes. Esto es una forma Mm. metafórica de hablar, ¿no? Entonces tú lo que haces es ponerte precisamente porque el contacto con la realidad demuestra que tu preocupación es excesiva, infundada, o que incluso si es correcta, no es tan catastrófica. De hecho, otro de los ejercicios que más he utilizado y que más potentes me parecen, que aprendí en el manual de Dugas y Rubio, es la exposición escrita. La exposición escrita es un ejercicio que se tiene que hacer a diario y dedicarle al menos 20 minutos. Ahora explicaremos por qué al menos 20 minutos. Entonces lo que el consultante tiene que hacer es elegir una preocupación que tenga, Ujú. un temor, y escribir un relato en primera persona con el máximo detalle posible durante al menos 20 minutos, si es más mejor, cuanto más mejor, en Es el un que... montón de tiempo escribiendo, ¿eh? Sí, es jodido, pero claro, ahora explicaré por qué los 20 minutos. En el que tenemos que asumir que ese temor ocurre, o sea, que eso se materializa, y además, con todo detalle posible. Lo que decíamos antes de que la rumia es vaga, que tú piensas a lo mejor sale algo mal, pero no piensas exactamente en qué puede salir mal. No, aquí tienes que pensar qué es exactamente lo que sale mal, tienes que imaginártelo, las consecuencias. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? Y esto tiene dos funciones. La primera es la exposición pura y dura. En vez de evitar pensar en lo que te da miedo, te obligas a pensar en detalle en lo que te da miedo.
Te tienes que imaginar, pues, perdiendo tu trabajo, no pudiendo pagar el alquiler, teniendo que volverte a casa de tus padres, la humillación, el malestar, tus padres hartándose de ti, todo. Porque además yo les pido que lo lleven dentro de lo que es realista hasta las últimas consecuencias. Al extremo. Pero la otra parte, Anaís, esto también es importante, es que también se les pide que en cada paso nos digan ¿y qué harías? En cada paso. En cada paso, claro, esto se puede hacer en un texto, que yo creo que es mejor porque da lugar a más detalles, pero si la persona le cuesta escribir, no tiene el hábito o se le hace excesivamente difícil, hay una versión un poquito más simplificada en la que lo que haces se llama el ejercicio de la flecha, que tú empiezas, por ejemplo, la cago en este proyecto. Flecha. Mi jefe se enfada conmigo. Flecha. Pierdo el trabajo. Flecha. No encuentro otro trabajo. Flecha. Se me acaba el paro. Flecha. No puedo pagar el alquiler. Flecha. O sea, en cada paso, preguntarle a la persona, vale, imagínate con detalle que esto es así. Entonces, ¿qué harías? Y claro, la persona tiene que generar alternativas. El efecto que esto tiene es mostrarle que, lo que le da miedo es extremadamente improbable, porque muchas veces llegamos a puntos que son completamente absurdos. Ojo, en ese momento hay que parar la exposición, porque la exposición tiene que causar ansiedad. Una de las cosas que le explico a los consultantes es, si no lo pasan mal escribiendo, esto no está funcionando. ¿Por qué 20 minutos, que decías antes? Porque la ansiedad es un proceso fisiológico que tiene unos tiempos. Cuando la ansiedad sube, llega un momento que alcanza el pico y a partir de ahí empieza a decaer. Si tú haces toda la curva, si tú recorres toda la curva, entonces has hecho un ensayo completo de exposición. La siguiente vez que te vayas a exponer, la ansiedad subirá, pero no subirá tanto, la curva será más baja. Y las curvas, es lo que pasa, lo que decíamos antes, coger el coche. La primera vez que tú coges un coche tú sola con la L, pues probablemente estés muy nerviosa. La mayoría de personas estarían muy nerviosas. O la primera vez que vas a coger el coche en una clase, aunque tengas al instructor al lado. Pero a medida que tú lo vas cogiendo, vas notando que cada vez te pones menos nerviosa, claro, porque te estás habituando. El proceso de aprendizaje que decíamos antes. ¿Qué pasa? Que la rumia no permite una exposición completa. Porque yo nunca llego a pensar en detalle en las consecuencias de que mis miedos se materialicen. Yo pienso en que podría pasar algo. Algo, pero ¿qué es algo? Ahí está. Entonces, este proceso tiene un tiempo. Le pedimos 20 minutos para que le dé tiempo a sufrir. Básicamente, para que le dé tiempo a sufrir lo suficiente para que recorra la curva. Porque ¿qué pasa cuando no recorremos la curva? Que se da un fenómeno que se llama incubación. Cuando hacemos una exposición incompleta, la respuesta de ansiedad se incuba. Es decir, que aunque incluso pueda parecer que ha disminuido, luego va a aparecer con más fuerza y se va a volver más resistente a la extinción. Porque lo que habremos aprendido es a disminuir un poco la ansiedad, pero ahí queda todavía. Con lo cual la siguiente vez vuelve más arriba. Entonces la exposición por eso tiene que ser, por ejemplo, en el tratamiento de fobia, que no es un trastorno de rumia, aunque hay gente que rumia acerca de su fobia, pero es que además la rumia es un problema transdiagnóstico, quiere decir, es un componente común en muchísimos problemas psicológicos. De hecho, la rumia, por ejemplo, es un componente esencial en depresión. La presencia de rumia, incluso rumia residual, predice la reaparición de un episodio depresivo mejor que casi ninguna otra cosa. Entonces, como te decía, en una fobia, cuando tú le pides a la persona que se exponga a lo que le da miedo, tú lo haces de una forma gradual. Tú creas una jerarquía de exposición donde el primer ítem de la lista es algo muy sencillo. Por ejemplo, una fobia a las arañas. Pues yo te puedo pedir simplemente que miramos juntos fotos de arañas. Y además que el ordenador esté al otro lado de la mesa. Cuando hacer eso ya no te causa ansiedad, lo hacemos unas cuantas veces, cuando eso ya no te causa ansiedad, pues ahora a lo mejor el ordenador está más cerca. O a lo mejor las tienes que mirar tú solo. Y cuando eso ya no te causa ansiedad, pues a lo mejor en vez de una imagen es un vídeo. Y luego a lo mejor es una réplica. Y luego a lo mejor es una araña en un tarro. La gente, cuando llega al último ítem de la lista, hace cosas que yo no la hago. O sea, coge la araña y se la pone en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque queremos asegurarnos de que no hay posible incubación. Queremos asegurarnos de que la exposición se ha hecho tan completa que no hay respuesta de ansiedad ante ese estímulo. Entonces yo hay veces que he trabajado en temas de fobia específica y los consultantes hacen cosas que ya no las hago. Ya no las hago porque me dan asco o porque yo qué sé, o porque a veces porque me dan miedo. O sea, yo hay eso de pues me voy a tratar la fobia a la altura, tenemos éxito y llego el último ítem es que hago puenting, pues yo no voy a hacer puenting porque a mí no me da la gana, ¿entiendes? Pero esta persona sí lo va a hacer. Con la rumia pasa un poco igual. Escribir durante 20 minutos o más garantiza que ese temor que tenemos se ha concretado por completo, lo hemos observado en detalle, nos hemos expuesto a él en detalle sin evitar nada, hemos visto cada una de las catastróficas consecuencias, las hemos sentido, claro, cuanto más vívida sea la visualización, mejor. Por eso ya te digo que yo prefiero el relato más que la flecha, pero con algunos consultantes pues el relato es muy difícil o al principio de primeras no lo saben hacer bien y entonces la flecha es una opción que les permite realizar porque al menos le digo, vale, pero mientras haces la flecha, imagínatelo. Visualízalo. Visualiza, por ejemplo, la cara de tu mujer o de tu marido cuando le dices que te has quedado sin trabajo. Visualiza la cara de tus padres cuando les pides volver a su casa. ¿Qué te dirían?
¿Cómo te responderían? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué sensaciones tendrían en el cuerpo? O sea, se trata de crear una imagen volvemos a lo de la concreción, lo más concreta posible. Me gusta a mí el entrenamiento este en concreción. Yo lo tengo que hacer más porque soy muy de evitar y no ser concreta. Me gusta. Pero te quiero preguntar un poco más en concreto sobre las consecuencias en la salud, porque has mencionado la ansiedad. Yo quiero saber, a ver, esto, la salud mental nos tiene que Ujú. repercutir. Ansiedad, insomnio, depresión, agotamiento de Dios. Bueno, a ver, la rumia es un factor, como decimos, transdiagnóstico. Quiere decir que es común a muchísimos trastornos, problemas mentales, problemas psicológicos. Y aparece también muchísimo en procesos depresivos, aparece muchísimo en los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, aparece a menudo también en el abuso de sustancias y de hecho el consumo de sustancias a veces puede ser un escape de la rumia. Quiero decir, la rumia es una conducta especialmente importante para un psicólogo, importante en la salud mental. Las consecuencias pues, son múltiples. Para empezar, el estrés crónico prolongado puede tener una serie de consecuencias sobre el organismo, pues como la hipertensión, la propensión a los problemas cardíacos, problemas de atención, irritabilidad, insomnio y un montón de problemas que derivan de mantener una ansiedad base elevada. Pero es que además, por ejemplo, Watkins teoriza, y me parece, como decía, una idea muy interesante, que una parte de la anedonia, de la incapacidad de disfrutar que inicia y agrava la depresión, viene por el hecho que el rumiar nos impide entrar en contacto con lo que estamos haciendo. Yo me estoy tomando una cerveza contigo, que es una cosa que normalmente pues estaríamos pasándolo de coña, pero como estoy dándole vuelta a alguna otra cosa, mi disfrute no puede ser el mismo porque yo no estoy aquí, yo no estoy del todo aquí al menos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vamos a seguir la cadena funcional con el otro lado. Yo tengo un disfrute disminuido, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la actividad es menos reforzante, el coste de respuesta a mi parece mayor, con lo cual es menos probable que la próxima vez vuelva a tomar una cerveza contigo, porque total, ¿para qué? Si tampoco lo pasamos ya tan bien. Entonces, si yo dejo de hacer eso, lo evito porque el coste de respuesta me parece muy alto. Y eso es lo que llamamos muchas veces depresión, es a que la persona empieza a dejar de realizar tareas que eran gratificantes porque considera que el coste de respuesta es muy alto. Entonces ya tengo un reforzador menos, que es tomarme cervezas contigo. Si eso encima se generaliza por la rumia, de repente puedo empezar a dejar de salir, empezar a dejar de ver a mis amigos. Y entonces si no estaba ya deprimido, voy a acabar estándolo. Y ahí la rumia juega un papel fundamental. La rumia dificulta, por ejemplo, muchísimo el trabajo de exposición, porque la rumia puede ser una forma de evitación encubierta. Imagínate que le tienes miedo a las agujas. Pero tú, mientras estás exponiéndote físicamente a la aguja, estás rumiando, tratando de convencerte que no pasa nada, si esto es un miedo irracional, no ¿Y te si preocupes, no hablo va a para pasar no nada. pensar en que me están sacando sangre? A ver, depende, claro. ¿Qué es una conducta de evitación y qué es una conducta de afrontamiento? A veces puede ser muy difícil de discriminar. ¿Por qué? Porque hay veces que realmente llevar la atención a otro sitio puede ser la mejor respuesta. En el Claro, fondo, o sea, por ejemplo, yo no le tengo fobia a la aguja y, bueno, pues por historia he visto bastante sangre y he visto bastantes cosas, pero yo no miro nunca cuando a mí me extraen sangre. No porque me desmaye ni nada, sino porque me da incomodidad. mm, Y en ese sentido, si la conducta que yo hago disminuye mi malestar en una situación, pero por otro lado no me causa mayor interferencia y de hecho me ayuda a realizar algo que es importante para mí, entonces sería una buena conducta, sería una conducta útil. Pero si, por ejemplo, la rumia me acaba llevando a posponer una analítica o posponer una cita con el médico, entonces ahí sí sería una distracción o una evitación. Claro, es que la línea puede ser muy, muy tenue a veces. Por ejemplo, una posible forma de gestionar la rumia es buscar actividades que induzcan lo que se llama un estado de absorción, que ahora se ha popularizado con la mierda esta del flujo, del flow, ¿no? Estados de flujo. Pues una actividad que produce con bastante facilidad entre los aficionados de ese estado son los videojuegos. No estoy diciendo que los videojuegos sean terapéuticos, a mí me gustan mucho, pero no estoy diciendo eso. Pero claro, un videojuego también puede ser una forma de evitación de tus responsabilidades. Y puede ser una forma de evitación del malestar. Y a lo mejor tú, en vez de tener una conversación con tu pareja que tienes que tener, o en vez de buscar un trabajo que tienes que, o en vez de hacer algo, estás jugando a videojuegos. En ese caso sería una forma de evitación. Pero otras veces, jugar un videojuego puede ser una actividad productiva y buena para ti. Es que depende. Depende de la función, es que volvemos a lo de siempre. No es la conducta, es para qué hago la conducta lo que determina si esto. A ver, con algunas excepciones, evidentemente, no hay conductas que podemos considerar que son universalmente malas, ¿no? Y que no se deben hacer. Pero la mayoría de conductas dependen muchísimo de dónde, cuándo y para qué lo estás haciendo. una pregunta que me surge, que por cierto, que es que tenéis que ir porque has dicho muchísimas cosas que si a lo mejor decís, esto no lo entiendo bien, id al episodio, bueno, a todos los que ha grabado, pero es que el episodio 1 de la segunda temporada, el por qué haces lo que haces,
explica muy extendidamente y muy bien un montón de cosas que está diciendo ahora, que bueno, como estamos hablando de la rumia, no nos vamos a meter Sí, en más camisas. Pero puede ser que la gente se enganche a esta rumia de por qué pasarlo mal. absolutamente. Hay una creencia muy frecuente en personas que sufren de problemas de rumia que es, si no me preocupo, pasará algo malo. O preocuparme sobre algo impide que pase de alguna manera. Una forma de pensamiento mágico, pero es que hay gente que piensa, o que si no te preocupa, eres un hijo de... Si yo no me preocupo es que soy una mala persona. Si yo no rumio acerca de, por ejemplo, la guerra de Gaza, es que no me importa la guerra de Gaza y entonces soy una malísima persona. Claro, esto no es racional, porque yo puedo sufrir y puedo condenar lo que está ocurriendo en Gaza y al mismo tiempo también puedo dedicarle tiempo a vivir mi vida. Pero muchas veces, además, las personas que rumian mucho, pues tienen unas reglas verbales muy rígidas. Lo que en terapia de aceptación y compromiso se llama inflexibilidad cognitiva, que es el tema de que su conducta está controlada por reglas que son, como digo, rígidas, muy poco flexibles y por tanto muchas veces chocan con la realidad del entorno de la persona y con la conducta de la persona. Claro, una persona flexible puede decir, hostias, pues sí, yo puedo expresar mi malestar por lo que pasa en Gaza y puedo tomar partido, el que sea, y puedo hacer algo para ayudar o para hacer algo, pero al mismo tiempo yo también puedo seguir con mi vida porque tampoco soy yo el responsable de lo que pasa ahí. En cambio, una persona muy rígida, pues podría pensar, es que si no me dedico todo el día a seguir obsesivamente en las noticias sobre Gaza, es que no me importa lo que está ocurriendo en Gaza y entonces soy una persona de mierda y claro, eso es una conducta que va a ser problemática, porque no va a permitir que la persona haga una vida y además a los de Gaza les da igual, no les importa, no les está solucionando nada tampoco. Ciertas conductas como de rumia pueden estar muy, muy recompensadas por el entorno, pueden estar muy reforzadas por el entorno. Por ejemplo, pues que la gente te considere una persona muy ética porque es que te preocupas mucho y te pasas el día sufriendo. Pues puede ser. ¿Y hay alguna forma de ver anticipadamente la rumia viene? ¿Hay señales que nos Sí, dicen? efectivamente, como comentábamos antes, se entrena en discriminación porque normalmente la rumia va precedida y acompañada de sensaciones físicas. Claro, el problema es que solo podemos saberlo cuando ya hemos tenido episodios de rumia, y entonces ya podemos atar cabos y decir, cuando yo siento esto, entonces estoy alterado y cuando estoy alterado es más probable que rumie. Y entonces podemos usar esas sensaciones como una alarma y entonces prepararnos para decir, vale, pues cuando yo me sienta, por ejemplo, irritado, voy a usar el cambio de procesamiento a procesamiento concreto. Cuando yo me sienta irritado, voy a realizar un ejercicio de relajación. Cuando yo me sienta irritado, voy a coger un papel y hacer un ejercicio de exposición escrita de lo que me preocupa. Podemos generar muchas de estas reglas de contingencia y usar nuestras propias sensaciones corporales. Y es que de hecho piensa que la rumia muchas veces también consiste en no ponerse en contacto con las propias sensaciones corporales, sino en dispararte e ignorar lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, no es malo que estemos atentos a nuestro cuerpo y digamos, tío, me estoy cabreando. ¿Por qué me estoy cabreando? ¿Para qué me estoy cabreando? ¿Cómo puedo dejar de estar cabreado? ¿Cómo puedo afrontar esta situación? Fíjate, me estoy cabreando porque no sé qué, no sé cuánto, entonces ahí te disparas. Pero en cambio te dices, hostia, me estoy cabreando. ¿Cómo puedo hacer para resolver este problema que me está cabreando? ¿Cómo puedo hacer para, si no puedo resolver el problema, encontrarme mejor o posponer el enfado o hacer algo útil con el enfado? Claro, en el momento en el que empezamos a adoptar ese punto de vista, es muy probable que simplemente por tener una mayor sensación de control, ya experimentemos menos malestar. Las cosas no van a cabrear, porque a veces las cosas te tienen que cabrear, pero ya probablemente experimentará un malestar menor. Hay muchas cosas que nos pueden preocupar en la vida y que nos pueden preocupar, pero no hace falta añadir carga extra de preocupación. Quiero decir, claro, las personas que rumian, su diferencia con una persona que no rumia es de cantidad, no es de cualidad. O sea, las personas que rumian se preocupan de las mismas cosas que tú y que yo. La diferencia está en cuánto rumian, cuánto tiempo rumian, con cuánta intensidad rumian y Vale. cómo de interferencia supone esa rumia en su vida. Pero las personas que rumian se preocupan por su salud, igual que tú y que yo a veces nos preocupamos por nuestra salud. Y a veces tú y yo nos podemos ver un bulto, nos podemos ver una mancha y decir, hostia, ¿qué será esto? Y preocuparnos. O podemos preocuparnos por la situación política. O podemos preocuparnos por perder el trabajo. Todos podemos preocuparnos por esas cosas. Solo que las personas que rumian no pueden parar. No Vale. saben, no saben. Pueden, claro que pueden. Porque, por ejemplo, ayer yo sé que no quiero hablar de mí, pero no voy a contar el episodio, pero es cierto que yo ayer estaba muy mosqueada por cosas de la vida. Pero, claro, y si está muy así, ¿no? Pero no podía dedicarle el tiempo para pensar porque tenía que seguir trabajando. Entonces, eso, que digo, pero tengo que seguir trabajando. ¿Eso ahí qué pasa? Eso sencillamente es una muestra, una vez más, de que las emociones no son cosas que se tengan que guardar ni que se tengan que
tomar como fuerzas que nos arrastran. Te pongo un ejemplo todavía más tonto. ¿A ti no te ha pasado nunca, o has visto, seguro que sí, a alguien que está muy cabreado echándole un chorreo a otra persona, que a lo mejor has sido tú la que está echando el chorreo, o a lo mejor te están echando el chorreo a ti, y de repente suena el teléfono y el que está pegando la bronca coge el teléfono y dice, hola, ¿cómo estás? Así, luego te cuento, no sé qué, no sé cuánto, y entonces cuelga y vuelve al chorreo? Esa persona no está cogiendo ese enfado y guardándolo en un rincón, porque eso no existe. Las emociones se improvisan en el momento. Se Las emociones no. improvisa. Las emociones son completamente improvisadas en el momento, porque de hecho la emoción es la etiqueta que nosotros le ponemos a los cambios fisiológicos. O sea, nosotros experimentamos unas sensaciones y en función de qué está pasando decimos, estoy asustado, estoy cachondo, estoy alegre, estoy triste. Un ejemplo clásico. Tú que haces mucho deporte, si tú vas al gimnasio y haces deporte, el corazón tiene taquicardia. Ujú, Vale. Si tú vas por el bosque y te sale un oso, tú tienes taquicardia. ujú, Si tú estás en el aeropuerto esperando a la persona a la que amas y la persona que amas aparece, tú tienes taquicardia. La ujú. taquicardia es la misma. El corazón no tiene diferentes taquicardias. El corazón late más deprisa, late más despacio. No tiene taquicardia de amor, taquicardia de miedo, taquicardia de tal. ¿Cómo sabes lo que estás sintiendo? Porque tú notas eso y como delante tuya tienes un oso, tienes miedo. Como delante tuyo tienes a la persona que quieres, estás enamorado. Es amor, deseo. Como estás en el gimnasio, estoy haciendo ejercicio y no experimento ninguna emoción particular. ¿Por qué? Porque es lo normal. Entonces, las personas que rumian precisamente muchas veces se enganchan a esas sensaciones y tratan de el por qué y por qué estoy sintiendo esto y por qué tengo esto, qué significa esto, qué significa que yo te... Por ejemplo, el otro día tuve a un consultante que además que es bombero, o sea, que está en mejor forma probablemente de lo que estamos tú y yo en la puta vida, que me contaba que tenía un pulsómetro y que se preocupaba mucho porque se había puesto a 180 o a no sé cuántas pulsaciones por minuto. Y yo decía, cojones, claro, estás haciendo CrossFit, ¿cómo no te...? O sea, ¿es anormal que te pongas a 180? Claro, y no solo es anormal, puedes controlar de alguna manera, puedes hacer ejercicio intenso y no ponerte a 180. ¿Te sirve de algo controlar el pulso? ¿Conoces algún caso de alguien que controlando el pulso haya podido ver venir un infarto o... Y claro, ahí lo que estamos haciendo, atacar la utilidad de la rumia. No estamos atacando el contenido. Yo no le estoy diciendo tú no puedes tener un infarto. O es muy poco probable que tenga un infarto, porque eso no vale para nada. La persona que está rumiando necesita una certeza completa y eso no se lo puedes dar. Lo que yo le cuestiono y lo que yo le tiro es, ¿a ti de qué te sirve pensar en esto? Para empezar, ¿te sirve para prevenir eso que te da miedo? No. Entonces, en el momento en el que tienes esa idea, la rumia pierde valor reforzante. Porque si no me sirve de nada y no voy a prevenir lo que me da miedo, pues podría estar dedicando a otra cosa, que a lo mejor me hiciera sentir mejor. Y ahí es donde entra el entrenamiento en respuesta alternativa. Pues eso, en relajación, en concreción, exposición escrita, ejercicios de autocompasión, que también, porque las personas que rumian mucho muchas veces tienden a ser muy, muy duras consigo mismas y muy duras con los demás también. Las personas también pueden buscar ejercicios de absorción, actividades que incrementen la absorción, actividades que te mantengan ocupado y no te den tiempo a rumiar, pero de una manera positiva. Por ejemplo, porque muchas veces la rumia se presenta en momentos en los que no tenemos nada que hacer. Muchas de las personas que son propensas a la rumia, en ciertos momentos, en ciertas actividades, no tienen ningún problema con no rumiar. No aparece la rumia. Entonces, parte de la terapia puede ser decir, oye, pues podemos encontrar o podemos programar actividades que sean gratificantes para ti y que no te dejen esos espacios para rumiar. Y entonces extinguimos la conducta simplemente por falta de uso, por así decirlo. También puede ser. Claro, todo esto que te estoy diciendo, yo estoy aquí soltando un montón de técnicas, pero en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a depender en cada caso del análisis funcional de ese caso concreto, porque una de las cosas que tenemos que tener muy presente siempre es que, por una cosa que además se nos acusa mucho a los que hacemos terapia basada en la evidencia, es que las terapias, como están manualizadas, porque pues sí, viene un manual y en este manual pues tú puedes ver una lista propuesta aproximada de cuántas sesiones dura el tratamiento y qué se hace en cada sesión, efectivamente. Tú puedes ver aquí pues un programa de 10 sesiones, este me parece que son 12, y pues 2 sesiones de evaluación, una de presentación de análisis funcional, aquí normalmente introducimos, pero eso no quiere decir que se va a hacer siempre así, porque hay pacientes, o consultantes mejor dicho, con los que, por ejemplo, pues yo puedo pensar que una técnica va a ser especialmente relevante, por ejemplo, la exposición escrita, y con otro, en cambio, la exposición escrita puedo pensar que no va a ser lo mejor, pues porque por sus circunstancias pues no van a hacerla bien y a lo mejor les va mejor la relajación. Entonces tú, en cada caso, tú tienes que, en función del análisis que haces, decir, vale, pues aquí la rumia aparece en presencia de estos disparadores. También podemos cambiar el entorno para eliminar los disparadores y que no aparezca la rumia. Puede ser que a lo mejor, entonces es una intervención puramente lo que llamamos de cambio contingencial, cambio de las contingencias del entorno. Si tú, por ejemplo, tiendes a rumiar mucho porque estás muy solo, hay un caso bastante
simpático que tuve hace unos años en los que la terapia, la solución fue mudarse más cerca de su amigo. ¿Está? La persona se había comprado una casa de sus sueños en donde Cristo pegó las 3 voces y estaba dejando de ver a sus amigos, pues porque, claro, para ver a sus amigos tenía que coger el coche y pegarse un trasiego que flipa. Y la terapia fue que el tío vendiera la casa y se comprara una casa más cerca de sus amigos y empezara a verlos más. Y en el momento en el que empezó a ver más a sus amigos, pues se le pasó la depresión y ya está. Entonces, fíjate, la técnica psicológica que es vende tu puta casa. Claro, en ese caso tenía sentido porque la causa era la privación de contacto con su amigo y por tanto la privación del acceso a esos reforzadores, si vamos a hablar en un término un poco más técnico, por un cambio en el contexto. Pues entonces esa persona está bien, está reaccionando de manera normal. Es que además una cosa que dice Watkins que me parece súper bonita, es mi manual favorito, el de Dugas y Robichaud es maravilloso, pero a mí el de Watkins me parece todavía mejor. Es que la rumia es un proceso normal. Todo el mundo rumia en ocasiones. Todo el mundo. La rumia problemática, el problema es que suele referirse a metas incompletas. ¿Por qué? Porque o son imposibles, por ejemplo, asegurar que no vas a tener nunca una enfermedad, o son metas que no sabemos cómo resolver. Y entonces damos vueltas buscando una solución, pero a lo mejor no nos falta el conocimiento, nos falta la habilidad. Y entonces, por más que demos vueltas, nunca vamos a encontrarlo. Pero claro, no sabemos que no sabemos. No sé si me explico. Pero es un proceso normal. Y parte del tratamiento también es quitarle ese hierro y decirle a la persona, oye, todo el mundo rumia, yo también me como la cabeza, tú te la comes, todo el mundo se raya. La cuestión es de grado, de cantidad, cuánto te rayas. Ahí es donde está el problema. Pero rayarse, todo el mundo se raya. Y es normal que si a ti te sale un día un bulto, pues tú pases 2 noches sin pegar ojo hasta que el médico te lo mire y te dice un quiste. Bueno, pues eso es normal. Pero tú me dices, joder, Ramón, pero yo es que he pasado 2 noches en vela. Bueno, ¿y qué coño quieres? Pues claro, normal. Cojones. Pero también esto tiene mucho que ver con cómo conceptualizamos el sufrimiento. Hay una cosa, esta es una historia un poco personal, pero y que la he contado en alguna otra ocasión, no sé si aquí o en alguna otra entrevista. Mi padre, ahora el mes que viene, hará 9 años que falleció. Fue una cosa muy súbita, fue un ictus, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues después de su fallecimiento, el funeral y demás, pues cogimos y nos llevamos a mi madre a Barcelona para que se quedara con nosotros el tiempo que hiciera falta, hasta que ella se sintiera más recuperada. Y un día, pues, no sé, llevaríamos 2 o 3 semanas en casa, pues llega mi madre muy triste y me dice, Ramón, es que no sé qué hacer, pues igual tendría yo que ir a un psicólogo porque es que no levanto cabeza y estoy tristísima, no sé qué. Y claro, me quedo mirando y le digo, ¿pero qué psicólogo ni qué polla de vinagre, mamá? Que se ha muerto papá, pues claro que está hecha pedazos tú, está hecha pedazos Victoria, está hecha pedazos Mónica, mi hija mayor, Valeria tenía 30 días, pues no, porque no se ha enterado de nada, yo estoy hecho pedazos y es que tienes que estar hecha pedazos, es que ¿cómo no vas a estar hecha pedazos? Eso no es un problema psicológico, si llevaras 3 años sin levantar cabeza, pues entonces a lo mejor podríamos decir que aquí pasa algo, pero coño, 3 semanas, pues claro que hay que llorar y claro, que también nosotros a veces rumiamos en exceso porque tenemos una relación con el malestar que en mi opinión se ha perdido un poco el norte al pretender que no puede haber ningún tipo de malestar. Y con esto no digo que haya que usar estropajo en vez de esponja y que haya que beber agua de los charcos y que todos los días tengan que darte 50 latigazos para ponerte en forma, sino el hecho de que a veces está bien sufrir y a veces está bien tener ansiedad y está bien no saber qué va a pasar y que te dé miedo. Lo importante, lo que muchas veces diferencia un problema psicológico de una conducta que no es un problema, es si ese malestar, si ese sufrimiento nos impide hacer cosas importantes o si con tal de no experimentar ese malestar dejamos de hacer cosas importantes. Pero si yo, a pesar de estar triste, soy capaz de trabajar, de cuidar de mi hija, de verme con mi amigo, de practicar mis hobbies, aunque a veces esté triste, aunque a veces lo pase muy mal, entonces yo no tengo una depresión, yo estoy triste. Pero es que pasa lo mismo, la tristeza de una persona deprimida igual que la tristeza de una persona no deprimida. La diferencia es de grado, es de cantidad, y le he vuelto a dar micro, de cantidad y de frecuencia. Y sobre todo que la persona deprimida a veces se pone en situaciones donde no hay una respuesta congruente. Todo el mundo tiene ansiedad, pero una persona con un problema de ansiedad tiene mucha más ansiedad y a veces la tiene en situaciones donde no procede tener ansiedad. Pero la ansiedad que ella tiene es la misma que tienes tú si vas por una calle y escuchas un ruido a las 3 de la mañana. Es la misma, es el mismo proceso fisiológico. Sé que te voy a hacer que te metas en un berenjenal, pero ¿qué opinas o qué opinión tienes? Yo tengo la mía propia, que normalmente la dejo ahí entrever, pero el uso de fármacos, de cuando enseguida la gente, uy, tengo ansiedad, pum, o uy, no puedo dormir, pum, me tomo una pastilla. A ver, España es líder en el consumo y en la prescripción de fármacos, especialmente ansiolíticos antidepresivos. O sea, que eso Somos ya líderes. es líderes, sí. Qué bien. Sí, mundiales igual no ganamos, no sé, o igual si ganamos, no sé de fútbol, si hemos ganado mundiales, no me hagáis caso. Porque ¿cómo gana mundiales? Yo qué sé. Total,
¿El fármaco tiene lugar? Pues como todo es un gran depende. Entonces, como tuve una conversación en un congreso en el que estuve participando hace poco acerca de un tema parecido, voy a intentar matizar lo que yo digo en formato puntitos para que se entienda mejor. ¿Funcionan los fármacos ansiolíticos para disminuir las sensaciones asociadas a la ansiedad y por tanto pueden tener efecto en disminuir la rumia? Sí, en algunos casos hay personas que toman estos fármacos y mejoran. También hay personas que toman estos fármacos y no mejoran. Esa es la realidad. 2. ¿Tomar fármacos soluciona el problema? No. Tomar fármacos solventa el síntoma. Del mismo modo que si a mí me ponen morfina, yo me disloqué el otro día el hombro en mi primera y última clase de esquí y me inyectaron morfina y yo, drogado, estoy contentísimo, ¿vale? Pero el hombro estaba dislocado. O sea, que entonces el fármaco es igual. La ansiedad es una conducta aprendida. El fármaco no aporta ningún aprendizaje nuevo. ¿Puede haber personas que se sientan mejor o sientan alivio cuando lo toman? Eso es indudable. Eso es así. Hay gente que se toma el fármaco y mejora. Perfecto. ¿Se prescriben los fármacos en exceso? Completamente seguro que sí, porque además el 80% de los fármacos se prescriben en atención primaria. ¿Por qué? Porque la gente va con sufrimientos que no son problemas psicológicos, sino que son sufrimientos y malestares de la vida, pero el médico tiene que hacer algo. Y el médico pues cumple con su trabajo lo mejor que puede, entonces dice, bueno, pues si esta persona está sufriendo, pues yo le mando un fármaco. ¿Debería ser así? No, probablemente no. Entonces, claro, si me preguntan, ¿los fármacos funcionan? ¿Para qué definiciones de funcionan? Claro. ¿Alivian los síntomas? Sí, en muchos casos se alivian los síntomas. ¿Solucionan el problema? No. Y además tienen otros problemas asociados. De hecho, los fármacos pueden interferir con el tratamiento psicológico porque precisamente como el fármaco atenúa las sensaciones en muchos casos, no puedes realizar la exposición. Y entonces, cuando te quitas el fármaco, la exposición que has realizado no ha sido eficaz. Entonces pueden retrasar, pueden alargar una terapia psicológica. Ahora, puede ser, también por dar la otra, puede ser, y te has encontrado en tu carrera casos de gente que está tan ansiosa que hasta que no toman el fármaco no pueden empezar siquiera a intentar las pautas que tú les das. Los ha habido. Y en esos casos el fármaco puede ser una ayuda a la terapia que habrá que ir desvaneciendo y habrá que ir retirando realmente. Pero claro, es complicado. Y lo mismo pasa también con los antidepresivos. La eficacia de los antidepresivos está muy en entredicho porque, para empezar, la explicación de por qué funcionan está en entredicho. Ahora, ¿hay gente que mejora tomando antidepresivos? Sin duda, del tirón. Eso es así. Hay gente que ha mejorado tomando antidepresivos. ¿Sabemos por qué han mejorado? Ni puta idea. ¿Le sirve a todo el mundo? No. Tajantemente no. ¿Han probado los fármacos ser más eficaces que la psicoterapia basada en la evidencia? Tampoco. Esas son las realidades. Ahora, ¿hay gente a la que le puede ir bien? Sin duda alguna. Vale. Y ahora, sin recurrir a los fármacos, Venga. a mí me gustaría que nos has dado un montón de herramientas, que nos hicieras a lo mejor unos 2 o 3 que sean de fácil uso, que lo podemos hacer nosotros en casa. Para las situaciones en las que nos encontramos enganchados en rumiar, etcétera. Sí, normales, no claro, evidentemente, si tenemos un grado exponencial. Evidentemente, y partiendo de la base de que toda técnica es mejor aprenderla y realizarla bajo la supervisión de un psicólogo que haga psicología y no haga mierdas kumbaya, ni hechicería, ni chamanismo, ni historia, partiendo de esa base. Por ejemplo, si queremos una técnica de relajación fisiológica sencilla, pues una que es muy fácil de realizar es la respiración cuadrática. La respiración cuadrática es una técnica de respiración profunda en la que se inspira nasalmente durante 4 segundos, se retiene el aire 4 segundos. La idea de esta pausa es evitar la hiperventilación, que daría más ansiedad, y estimular el nervio vago, que es uno de los principales nervios del sistema parasimpático, que está implicado en la respuesta a la relajación. Soltar el aire durante 4 segundos, tratando de vaciar tanto como podamos, y aguantar 4 segundos antes de volver a tomar. Y este ciclo de 4, 4, 4, 4, 4 segundos de inspiración, 4 de retención, 4 de expiración y 4 de retención, se repite 4 veces. En total son 16 segundos por ciclo, 64 segundos, un poco más de un minuto. Tiene la ventaja de que es una técnica que se puede utilizar de forma muy rápida, se puede utilizar sin tener que estar en un sitio especialmente complicado, y además hay técnicas como la respiración abdominal y sobre todo la relajación muscular progresiva que son un canteo. Por ejemplo, cuando tú haces relajación muscular progresiva, tienes que contraer y soltar diferentes grupos musculares. Claro, hay cosas que se notan menos. Si tú estás encogiendo los dedos de los pies, pues se nota menos, pero si estás encogiendo el hombro o la cara, pues la gente dirá que coño haces haciendo moca, y consume mucho tiempo. Esta es una técnica fisiológica rápida y cuando sentimos ansiedad podemos utilizarla. Es bueno que la practiquemos mucho, múltiples veces al día, 5, 10, 15 veces al día, porque lleva solo un minutito, en situaciones de relajación, para que podamos centrarnos precisamente en notar cómo nos calmamos aún más. Y luego, por supuesto, pues cada vez que sintamos ansiedad podemos intentar
reducir esa ansiedad con la técnica. Eso por un lado. La segunda técnica que yo propondría es cuando estamos también rayándonos. Una cosa que puede funcionar es precisamente el cambio de procesamiento. Empezar a decirme a mí mismo, vale, ¿qué puedo hacer a este respecto? Yo planteo normalmente 3 preguntas y así es más sencillo. ¿De qué me sirve pensar en esto? ¿Me lleva esto a hacer algo? ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Esas 3 preguntas normalmente suelen servir ya para cambiar el modo de procesamiento y entrar en una dinámica, porque a veces la respuesta será, ¿me sirve de algo? No. ¿Me lleva a hacer algo? No. ¿Puedo hacer algo al respecto? Tampoco, pero es que fíjate que si no puedo hacer algo al respecto, entonces puedes decidir dejarlo estar y ocuparte de otra cosa. Y la tercera técnica que se puede realizar es la exposición escrita. Cuando estés muy preocupado por algo o te asuste mucho algo, dedícale 20 minutos o más a escribir un relato en primera persona detallado de qué ocurriría si eso que te da miedo llegase a ocurrir y qué harías en cada caso y llevándolo paso a paso tan hasta las últimas consecuencias como tú puedas dentro del realismo, dentro de lo que es plausible, ¿no? Y probablemente eso te ayuda a darte cuenta de que en realidad situaciones que se te antojan muy amenazantes y sin solución, pues en realidad sí tienen solución. Me gusta, aunque yo le añadiría a esa última lo que has dicho de que en cada pasito le Sí, sí, por añado... supuesto. Le añades qué hago, qué hago, Sí, qué porque hago. si no me Y agobio. O sea, me efectivamente. agobio porque yo pienso que lo que yo ahí escriba se me va a cumplir. Claro, pero ya sabemos que es una creencia falsa acerca de la rumia y que lo que tú pienses luego no tiene No ninguna tiene relación por con lo qué. que luego pasa. Pero me gusta... De hecho, lo usamos mucho en terapia, el tema de cuántas veces has rumiado sobre algo y ese algo ha sucedido como tú esperabas. Ya, es Y la que... mayoría de las veces no. ¿Y cuántas veces han pasado cosas que ni te imaginabas? Cierto. Efectivamente, se trata, de hecho, en terapia de aceptación y compromiso, se llama inducir una desesperanza creativa al momento en el que tú le haces ver al paciente, al consultante, que sus problemas no tienen solución porque sus intentos de solución son el problema. O sea, tu problema no tiene arreglo. Son tus intentos de arreglarlo lo que te está jodiendo la vida. Gran frase. Me gusta, pero bueno, yo como los de la NASA, el problema y la solución. Sí. Es que ese ejercicio está muy bien. Ese ejercicio es muy bueno. ¿Cómo crees que o cómo consideras que has contribuido a tu sociedad o a la comunidad? Pagando impuestos. Pagando impuestos. Muy bien, muy bien. Pagando impuestos y trabajando como cualquier hijo de vecino. Es que yo no me hago la ilusión de que mi trabajo es más importante que el de otra gente. Entonces, pues la gente que barre la calle hace su trabajo y es muy importante. Yo hago el mío, que es pues enseñar y tratar de ayudar a la gente a resolver sus problemas. Y en ese sentido, pues se contribuye como cualquiera. Pero sobre todo pagando impuestos. Claro, nuestras carreteras, la educación, la formación, todo, de la sanidad, ¿no? Estás contribuyendo Todo. a todo. Todo. Y a cosas que no me gustan también, pero me lo hay. Pero bueno, ahí está. Muy bien, pues me ha gustado esta contribución. Ahí, bueno, yo puedo decir que también un poco, ¿no? Ahí. Claro. Último pulso. Dale. ¿Te obsesionas más? Te rumias más, pero bueno, le voy a dar ahí un poquito de dramatismo. ¿Te obsesionas más por qué te hirieron o por la venganza? Te obsesionas con lo que percibes que está incompleto. O sea, lo que Con lo que está incompleto. Exacto. Explícamelo, ya sé que te he dicho que no te enrolles, pero... No, pero porque, ¿cómo está incompleta mi herida? Si, por me ejemplo, hirieron y no tuve cierre, no tuve retribución, no tuve... cierre, no me he curado. Tal. La Y idea del cierre que también es muy chunga, pero bueno. Sí, pero y la venganza... 3/4 de lo mismo. Al final es una cosa que está incompleta. Y cuando me vengue, posiblemente descubrirá que en realidad no me ha servido de nada, pero bueno. Entonces, ¿cómo me explicas que rumiaran por una posible hipotética infidelidad casi que te duele más? No, no te duele más. ¿No te duele más que Nada la te duele real? más. Tú te pajeas mentalmente pensando que te va a doler menos, pero es mentira. Es como cuando la gente dice, yo es que pienso mucho que le podría pasar a mis padres porque así si un día les pasa, estaré preparado. Es mentira. No vas a estar preparado. Nunca. Venga, Entonces, con la infidelidad, pues duele más la de verdad, evidentemente. lógicamente. Porque además seguramente la de verdad no será nada que te hayas podido imaginar. Así que ¿Quién rumia más, estolquea más o eso no tiene nada que ver? el seguir a gente de forma obsesiva en redes sociales puede ser una forma de rumia. Puede ser una Es forma... una conducta de comprobación muchas veces, una conducta de control. Es una conducta de reducción de incertidumbre. Así que el que rumia stalkea, el que stalkea está rumiando de otra manera. Ellas rumian mucho más que ellos. Sí. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, No depende un poco de... la diferencia en la tendencia rumia explica en parte la diferencia de lo que se llama la brecha de género en trastornos de ansiedad y en depresión, por el cual los trastornos de ansiedad y depresión ocurren el doble en población femenina que masculina. Una de las diferencias es que las mujeres tienden a rumiar más que el hombre. ¿Hay alguna explicación súper rápida para No. eso? No sé por qué es ese fenómeno. Habrá un poco de todo, ¿no? Bueno, pero sí, ya Oye, está. es que efectivamente habrá una multiplicidad de causas, habrá muchas causas. La gente, has dicho que sí, pero bueno, ¿la gente feliz también rumia? Sí. Lo que pasa es que no rumian
tanto tanto ni por tantas cosas. como los que no quieren cambiar. Es que yo estoy como muy con eso de tú, ¿por qué no quieres hacer el esfuerzo de...? Por eso te preguntaba Porque antes si quieren no tiene enganchar. reforzadores que le muevan a hacer eso. Es que al final la gente cuando hace cosas tú tienes que preguntarte qué está reforzando esa conducta. Y si no hace cosas, tienes que preguntar qué es lo que no se está reforzando aquí. Al final todo está controlado por las consecuencias. Cuando la gente no quiere cambiar es porque están bien o creen que están mejor en donde están que en otro sitio. Esto que acabas de decir, esto es oro lo que acabas de decir. Bueno, toda la entrevista es oro, pero es que esto me ha dado un Claro, clon tú, muy de fuerte a hecho, mí ahora mismo. fenómeno brutal, las autolesiones. Las autolesiones muchas veces están controladas por que la persona que se autolesiona recibe atención que de otro modo no recibiría y cuando le das atención, independientemente de lo que hace, resulta que deja de autolesionarse. O permiten escapar de una situación aversiva, como puede ser un entorno carente de estimulación, aburrido. Entonces, hay un experimento en el que tú sientas a la gente en una habitación, les pones un chisme que da descarga y en el promedio a los 6-7 minutos de estar sentado sin hacer nada, la gente empieza a administrarse descarga a sí misma. Es una autolesión, sí. ¿Pero por qué? Porque están escapando del aburrimiento. Siempre, todo lo que se hace tiene una función. Todo lo que se hace tiene un sentido. Puede no ser evidente, pero todo lo que hacemos es para aproximarnos a algo o para evitar algo. Todo. Entonces, cuando tú ves a alguien que no quiere cambiar, lo que tienes que pensar es qué es lo que está obteniendo de quedarse ahí. ¿Qué es lo que está evitando con quedarse ahí? ¿O qué es lo que está consiguiendo con quedarse ahí? Y si no se mueve, ¿por qué no hay un incentivo suficiente? ¿Qué es lo que hace falta para reforzar que la persona se mueva en esa dirección? Creo que tienes que volver otra vez para indagar Nada, más. pues vuelvo. Además, había un tema que íbamos a hablar que no... que ahora te lo voy a preguntar aquí Vale. rápidamente. Pero entonces, con esto que me estás diciendo, la rumia y el papel de víctima, ¿cómo va? Es que verás que voy muy a saco Bueno, con la eso. rumia muchas veces efectivamente coloca a la persona en un papel de víctima, porque al final la rumia lo que evita es que tome un papel activo. Entonces, podríamos decir que en cierta manera son actitudes y comportamientos muy asociados. No quiero decir con esto que la rumia siempre venga del victimismo. Por ejemplo, a veces podemos rumiar sin sentirnos víctimas indefensas, sino simplemente víctimas ultrajadas. Pero sí es cierto que hay siempre un componente de se me ha hecho algo y en vez de pensar qué voy a hacer yo, lo que pienso es por qué me ha pasado esto me ha pasado porque yo soy tal o porque yo soy Pascual, nunca conseguiré que el montaje de películas, nunca conseguiré que me pase otra cosa, nunca encontraré el amor, cosas así. Fíjate, cuando tú dices nunca encontraré el amor, estás quitando incertidumbre. Ya está, ya nunca encontraré el amor, ya me dan por culo. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de aceptar que no lo sabes. Que a lo mejor no encuentras el amor, o a lo mejor sí, o a lo mejor lo encuentras en una mierda. ¿El cuarto libro? ¿Para cuándo? No estabas en un El cuarto año que libro. viene. El año que viene, o sea Sí, que pero sigue. antes tiene que salir la edición ampliada de Por qué creemos en Vale. mierda, que vamos a, como hemos dicho antes, Vale. añadir algunos materiales nuevos, porque claro, tú piensas que el libro salió justo antes del confinamiento, han pasado muchísimas cosas del confinamiento, Muchísimas. y los editores pensaron que por el 5º aniversario del libro, pues podría ser chulo añadir algo de material, pues un poco dando una perspectiva psicológica sobre lo que está pasando, sobre todo porque además todo el tema de los bulos, el efecto no de las redes sociales en la salud mental y en la transmisión de los bulos ha tenido mucho impacto, y además hay un montón de evidencia muy interesante que está apareciendo de que en realidad las personas, por otro lado, tampoco somos tan crédulas ni tan manipulables como parecen y la propaganda funciona tanto. Y es un buen contrapunto para añadir el libro. Entonces, este saldrá, creo, si no me fallan los cálculos, para después del verano. Y el otro saldrá el año que viene, ya saldrá. Ya saldrá y ahí pues yo hablaremos de ello. Hablaremos de ello. No, sí, porque además es un temazo. Es un temazo, es que es un temazo. Dilo, si quieres, dilo de qué va. Es que era ¿por qué? El título está por decir. Pero es un libro sobre relaciones de pareja. Sí, porque es que tuve una iluminación el otro día, me visitó el ángel y pensé en un título nuevo y ahora me tengo que pelear con la editorial. Vale, pero es un libro sobre relaciones de pareja. Muy bien, pues ese es un tema, eso te voy a llamar para que... Hombre, el follar siempre. Bueno, es que tenías que poner la guinda. Hombre, gracias, dime, ¿quieres decir algo más? Venga. No, quiero agradeceros como siempre el tiempo y el espacio que me habéis dado, es siempre un placer volver aquí y también quiero agradecer a la audiencia que lo quería comentar, desde que hice particularmente la última entrevista, pues he recibido muchos mensajes súper bonitos y súper amables y súper agradables de gente que vio el webinar y que les gustó mucho y que les aclaró muchas cosas. Y bueno, pues quería dar las gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de enviar un mensaje amable o de reconocer que el trabajo que hago divulgado les ha gustado. Y nada, pues quería agradecer a la audiencia de Inés Salud la amabilidad y la paciencia de tenerme aquí ya 4 veces
Sí, y más, y más, Y más, y más. La silla de oro. Ya me ponéis un despacho ahí. Ya mismo, ya mismo. Pero sí, además doy fe sí, de todos esos mensajes y No, es que algunos han sido verdaderamente bonitos y los sí. quería agradecer. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras, tu silla de oro estará ahí porque ya es el que más, compañeros, hay que ponerle un... Ya tiene la forma de mi culo. Gracias, pues yo me quedo con un montón de cosas, Sí, con sí. la concreción, el cómo, eso me ha encantado. Esto da para mucho Sí, debate. Y bueno, y hay muchas técnicas de difusión y otras que no hemos comentado porque no han dado tiempo, bueno, pero aquí podéis leer el libro de mi exacto. amiga María y ahí explica un montón también de herramientas y de estrategias que podéis aplicar. Rayarse no es la solución. Rayarse no es la solución, de María Zafra, que es un amor de psicóloga, un amor de persona y que además que el libro está verdaderamente bien. Seguramente estaré un poco secado porque es mi amiga, pero yo creo que objetivamente el libro es muy bueno. Yo creo que por el título ya y los colores también me gustan. Sí, Además sí. es muy en salud. Sin más que decir, gracias, vuelve pronto, por favor, aquí te esperamos. Y a vosotros, como siempre os digo, gracias por acompañarnos, gracias porque gracias a vosotros traemos a gente tan maravillosa y tan sin pelas en la lengua. A mí es que me gusta mucho la gente así y la seguiremos trayendo. Que, como os digo siempre, sumad conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula Inesalud. Hasta la próxima.